Hace poco leí una noticia inquietante. Era sobre el Museo de Cera. Y la verdad es que cualquier cosa relacionada con cualquier museo de cera ya me parece de por sí suficientemente inquietante. El caso es que leí que iban a mover del Museo de Cera de Madrid a Brad Pitt y a Angelina Jolie para ser sustituidos por Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. En la noticia no especificaban qué iban a hacer luego con Brad y Angelina, así que me temí lo peor. A lo mejor los convertían en cirios de Semana Santa. Nadie sabe qué han hecho mal Brad y Angelina para caer en semejante desgracia, para ser degradados, aparte de separarse, claro está. Me los imagino ahora a los dos de pie en un frío y húmedo almacén del Extrarradio de Madrid, tan guapos ellos, él de smoking, ella con un vestido largo, rodeados de engendros fallidos, figuras desmembradas y otros monstruitos cerúleos, como si estuvieran atrapados en la habitación del vecino loco de Toy Story, ese que jugaba al doctor Frankenstein con las muñecas de su pobre hermana. Lo que más me fascina de la política del Museo de Cera es precisamente eso, su inquebrantable fe en el amor. Son los últimos románticos, porque a la mínima ruptura sentimental te ponen de patitas en la calle, por lo visto, sin mayor contemplación. Basta recordar aquella ignominiosa escena sacando del Museo de Cera en carretilla a Jaime de Marichalar, nada más confirmarse su divorcio de la infanta Elena, como el que lleva a reciclar los cascos vacíos de Coca-Colas del bar. Y ahí siguen, en cambio, Freddy Krueger o esa versión de Cristina Pedroche con su vestido de Nochevieja. Porque en esta vida puedes hacer cualquier cosa, menos estar solo. De haber tenido en el Museo de Cera a los integrantes de la serie Friends, estoy seguro de que habrían sacado la figura de Ross, también en carretilla, al siguiente capítulo de Romper con Rachel, pese a que todos sabíamos que estaban tomándose un descanso. No hay lugar para posibles reconciliaciones en el Museo de Cera. Amor o barbarie, anillo o carretilla. Decía el escritor Santiago Roncagliolo en un perfil maravilloso que escribió sobre Isabel Preisler, 2 puntos. En sucesivas reuniones fui entendiendo que Isabel no era una persona, sino una aspiración. Tras 40 años manejando su imagen social con la precisión de una artesanía china, la gente no la saluda a ella, sino a sus propios sueños. Todos darían un brazo por asistir a los lugares que ella frecuenta y por posar en bañador después de los 60 años como a su edad. Todos quieren codearse con quienes ella habla. Así que pensaba yo que si el halcón maltés estaba hecho del material con el que estaban hechos los sueños, entonces la figura de cera de Isabel Preisler tiene que estar hecha del material con el que están hechas las aspiraciones de los pobres mortales. Hoy leía en el periódico que Jennifer López y Ben Affleck han vuelto juntos. 17 años, nada más y nada menos que 17 años después de haber dejado su relación. Y bueno, y al cine, después de rodar juntos aquel esperpento llamado Jiggly. Pero seguro que de haber tenido una estatua en el Museo de Cera ya les habrían enlargado. Y sin embargo, su amor ha demostrado ser más duradero que el de muchos otros.
Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Sobre recortes de prensa, noticias absurdas y amores que tal vez no duren para siempre, pero que son fugaces y eternos, ha escrito su último libro, mi invitado de hoy, Manuel Javois. Hace poco leía que uno de mis cócteles favoritos, el Gin Fizz, es onomatopéyico, efervescente y que se usaba para levantar el ánimo a las tropas después de la Segunda Guerra Mundial con esa fuerza regeneradora de las burbujas que tenía el cóctel. Y pensaba que Manuel Javois es un poco así, un poco Gin Fizz, onomatopéyico, siempre está burbujeante y efervescente, no para quieto, y lo puedes usar para levantar el ánimo, porque siempre está de buen humor y te divierten sus historias. Acaba de publicar su libro Miss Marte y hablaremos, entre otras cosas, del libro, de otros libros, de otros escritores, de periodismo, de series y de esas cosas que tanto nos interesan. Así que, sin más dilación, pasamos a tomarnos un chisporroteante Seagrams tónica, bien de burbujas, siempre con Javois, aquí, donde siempre y como siempre, en el Hotel Jorge Juan. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí. Fuiste el primer invitado del podcast y 2 años después vuelves para cerrar la temporada. 2 años ya, fíjate, 2 años. con Mala Herba y cierro con Miss Marte. Bien, me parece un ciclo estupendo. ¿Cómo estás con Miss Marte? Que lleva ¿cuánto tiempo, cuántos meses lleva en el mercado ya? 3, ¿no? Sí. Sí, 3 meses. 3 meses, el 4 de mayo. Bien. Una vez le pregunté a mis editoras cuánto tiempo dura un libro y me dijeron que normalmente 3 meses es el tiempo que está generalmente a la vista. Me refiero, puede durar mucho, pero a la vista y con cierto impacto en las librerías suele estar 3 meses. Cuando el libro se retira pronto, me refiero. O sea, el amor dura 3 años y los libros 3 meses. Sí, podría decirse que sí. En los amores malos y los libros malos. No, los libros malos no. Los libros que tienen poca suerte. Porque hay libros que ni siquiera aparecen en el escaparate y son librazos y luego al final el público les da el éxito que tenían que tener. Y esto ha ocurrido en infinidad de ocasiones y está muy bien que ocurra porque si no sería todo muy aburrido y solo se leerían los libros de las grandes editoriales. Ya, ¿no? Hay libros por ahí que tienen eso lo llaman long seller, ¿no? Como que sí. Se puede mantener, incluso tiene algún tipo de repente al cabo de unos años, porque a veces han hecho una serie o algo así, de repente tiene esa especie de prestigio que le da el tiempo. O alguien lo pone de moda en un programa o alguien lo cita y de repente los 10 lectores o 15 que no saben de ese libro lo compran y echa a rodar la bola de nieve. Tú ya sabes cómo esto funciona exponencialmente. No tuvo la suerte de prender esa bola cuando el libro salió, pero puede prender en cualquier momento si el libro es un gran libro. Y desgraciadamente hay grandes libros no demasiado leídos, pero que siempre están en una segunda fila en la que en cualquier momento pueden volver a tener una segunda vida mucho más espléndida que la primera. Lo estoy notando ahora, por ejemplo, con el libro de No digas nada, que va sobre el IRA y todo esto. De repente vas viendo cómo poco a poco va cogiendo vuelo y la gente lo va compartiendo más, periodistas, y está en la conversación de repente, cuando a lo mejor es un libro un poco... No es un libro que en apariencia comercial, claro, pero es un libro desde luego en cuanto lo recibes y empiezas a leerlo, destinado a durar, destinado a convertirse en no sé si en qué sentido clásico, pero desde luego en algo imprescindible de consultar y de leer en cualquier momento. O sea, no te quepa ninguna duda que cuando un libro es de ese tipo, de esa extensión, de ese trabajo y escrito con ese talento, que se suelen quedar. A lo mejor no se quedan como El Principito o El Guardián entre el Centeno o una obra maestra hipervendida, pero se van a quedar y se convierten en libros que suelen estar en las bibliotecas más preciadas, por así decirlo. Perdón por la palabra y el tono. No, pero es verdad, lo de ser tan bueno que no te pueden ignorar, ¿no? Un poco a veces. Sí, y bueno, pues un libro de tantas páginas, a lo mejor en un primer momento hay un público lector que no está por la labor, ¿no? Pero finalmente
los libros funcionan, esto está dichísimo, ¿no? Pero funcionan cuando la gente los lee y los empieza a recomendar. O sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en los medios de comunicación, tú puedes poner vallas en las carreteras y puedes hacer cuñas en radio y salir en cualquier programa de televisión, pero no tienes ninguna garantía si el libro no es bueno. Puedes tener un empujón mediático al principio, pero el libro se va a morir como se mueren muchos de ellos. Pero si el libro es bueno, si el libro tiene algo que no tienen los demás, tienes que tener confianza en que siempre va a haber alguien a que le interese y que si alguien lo va a recomendar y finalmente el libro vaya a ser leído. Pues sabes que Miss Marte me lo robaron. Me llegó el libro. Eso está muy bien, hombre. Y Es una gran noticia para mí. Pero es que me hizo mucha gracia la historia porque estaba leyéndolo justo cuando me lo enviaron y estaba tomando un café en un sitio, no vamos a decir cuál para que no tenga fama de que hay ahí ladrones, de guante blanco, en este caso además, dejé me levanté a saludar a alguien y iba a pagar de paso y dejé el libro y el iPad. Y robaron solo el libro, robaron solo Miss Marte, el iPad lo dejaron. A saber cómo tenías el iPad. No. Digo, esa es la clase de lectores que tienes. Tu audiencia, tu público, delincuentes y maleantes, pero tecnófobos también. Sí, no, yo estoy muy a favor. Ladrones a los que les gusta oler la tinta, pasar páginas. Efectivamente, porque copias piratas hay, ¿no? Y hay portales que se dedican a eso y hemos localizado ya algunos, pero que te vayan a mal robar el original, eso me parece... Me gusta pensar que hubo una planificación tipo La Casa de Papel. Sí, que me estaban observando. Una banda organizada para robarte el ejemplar, ¿sabes? Porque además es verdad que... 3 meses entrenando en una casa en las afueras de Madrid. Es verdad que como me llegó una semana antes de que saliera, gente que de verdad... coño, claro, eso es interesante. Gente verdaderamente enamorada de querer el libro con avance. Sí. Y, joder, claro, vas enseñando cosas que nadie tiene. Voy presumiendo. Se roba lo que nadie tiene, ¿sabes? Entonces, evidentemente, si ese libro no había salido, yo también lo hubiera robado. Probablemente yo a la semana todavía no lo hubiese tenido en casa. Te quería preguntar, cuando lo he leído, ¿qué ha sido lo más difícil de escribir con Miss Marte? Probablemente algo que me fascina cuando leo libros y veo series y con lo que he disfrutado escribiendo, pero luego me parece que es el cerrar tramas, ¿no? El justificar ciertos golpes de efecto. El acabar los capítulos en alto con un toque de ¿qué ha pasado? No puedo dejar de leer, tengo que seguir un poco más a ver qué es esto. Es muy divertido hasta que finalmente tienes que dar una explicación, que ahí el cerebro se tiene que poner a funcionar. Y yo no tengo experiencia en ese tipo de textos, ¿no? Las tramas que tengo son las que me da la vida, que son las que publico en el periódico, o sea que ya sé cuáles son. Y después Mala Herba no tenía una trama en la que tuviese muchos cabos sueltos. Había acción y había un hecho concreto que cambiaba un poco la historia, pero no era desde luego la trama en la que me metí aquí. Porque este tiene toques policíacos. A mí me gusta pensar que tiene un toque un poco de misterio, thriller. Hay algo que transcurre por debajo que puede ser ese suspense de lo que ha ocurrido con la niña, pero realmente no es exactamente un MacGuffin, pero sí desde luego es un señuelo para contar otras cosas. Y yo tengo que contar también qué pasó con la niña, ¿no? Pero más que policíaca es periodística, ¿no? Es decir, sí, por supuesto, hasta aquí no llegó la policía. 25 años después quizás la verdad está preparada para salir, ¿no? Entonces vuelves a entrevistar a la gente, pero con las armas periodísticas, entrevistas, preguntas, respuestas, reconstrucción de los hechos, ¿no? Que es algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando voy a reportar, ¿no? Según las declaraciones de cada uno y lo que ha visto, contar un poco lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, etcétera. Y esto es lo que hace Berta Soneira. Policíaco ya es un género en el que se me escapa más que nada por falta de experiencia y de proximidad. Pero sí que sé lo que... Nunca lo he hecho, ¿no? El documental, pero sí sé cómo se entrevista a la gente y qué puede sacar de ella para contar la verdad. Sí, pero tiene esos elementos de un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene una versión de algo que ha sucedido y en eso sí que tenía reminiscencias a otras series o libros de un poco misterio, de todo el mundo tiene secretos, ¿no? Y todo el mundo cuenta solo una parte y deja de mostrar solamente una parte de sí mismos, cuando en realidad todo el mundo se conoce al mismo tiempo. Eso es muy interesante. Sí, eso me gusta mucho, ¿no? Esa gente que quiere conocerse y descubre después de mucho tiempo que no se conoce un carajo, ¿no? Y esa gente a la que crees que odias y realmente no. Yo tengo la teoría un poco fatalista que no se odia nunca a nadie del todo y no se quiere a nadie tampoco del todo nunca, ¿no?
La última frase, bueno, es un poco más... Es difícil de justificar. Un poco más difícil de justificar, queda bien literariamente. Pero bueno, todos queremos a alguien del todo, ¿no? Afortunadamente. Pero es cierto que muchas veces pensamos que vivimos con alguien a quien que creemos conocer o que somos vecinos de enfrente de una persona con la que llevamos conviviendo 50 años y finalmente no te has enterado de nada. Y sí que es verdad que tiene mucho ese componente periodístico que yo creo que es algo recurrente en tus libros. El periodismo local, el quedarte... Tú hablas mucho de... Mai, la personaje del libro, la protagonista del libro, está siempre como recordando noticias que le parecen interesantes mientras desayuna. Yo te imaginaba a ti haciendo eso. Eso es muy mío. Y además disparatadas, que no explican nada. Sí, ¿no? pero que al final mezcla. De hecho, en algún momento dado dice... A Mai le encantaban las noticias, sobre todo recordaba las de toros, ciencia y el espacio, puede ser, el espacio, ¿no? sí, o algo así decías. Y de algún modo tiene sentido todo eso, esa mezcla de intereses. Que ella los tuviese tan disparatados. Sí, fíjate que llevo, salvo a Estación Violenta, que la escribí hace 15 años, llevo ahora 2 novelas y en las 2 estoy pisando el suelo firme, ¿no? Cada vez me voy despegando un poquito más de ese suelo, ¿no? Pero Malahierba no eran mis memorias infantiles, pero eran unas memorias infantiles en una época de transición en la que se descubren muchas cosas, etcétera, pero era todo muy reconocible por mí. Todas las emociones de Tambu y las emociones de sus amigos son emociones que yo viví, o sea que me resultó fácil escribir de ellas y transcurrían en una ciudad en la que yo viví y en un colegio en el que yo estudié. Y en Mis Marte ya me voy alejando de Pontevedra, pero me voy a la Costa de la Morte, tampoco me voy a París, ¿sabes? Es como vamos a irnos un poco más y vamos a contar el making of del making of de un documental. Es decir, tierra firme para mí, ¿no? Vamos a entrevistar a gente y a saberlo. Y bueno, poco a poco y ya hablas de otra edad, de otro momento y de otras emociones que yo afortunadamente no he vivido, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Entonces, bueno, poco a poco vas soltando. A Mai se le escapaban los globos, yo los voy soltando deliberadamente, poco a poco, son 2 novelas, son 2 novelas, joder, con las que yo estoy muy contento, pero no dejan de ser 2 primeras novelas de un tipo que lleva toda la vida escribiendo en un periódico y esto tiene muchísimas ventajas. Una es la ventaja del estilo, tengo un estilo mucho más contenido, más austero que cuando escribía Estación Violenta, que aquello era un desfile de adjetivos, y aquí estoy, pues es mi escritura, es mi tono. Y sobre todo tengo la capacidad también para imbuirme de un tema del que voy a escribir, es decir, puedo buscar, leer, bucear, y a partir de ahí seguro que puedo construir historias que poco a poco más se vayan alejando de mí, ¿no? No he escrito nunca de un anciano porque no lo he sido, ¿no? Pero por supuesto estoy preparado para hacerlo. Eso, Isaiah Berlin era el que decía que había 2 tipos de escritores, ¿no? Escritores erizo y escritores zorro. A ver, cuéntame eso. Los erizos son los que, como el animal, se repliegan un poco sobre sí mismos y construyen un poco lo que tienen alrededor de la madriguera, ¿no? Ajá. Y los escritores zorros son los que van por la estepa husmeando y olisqueando historias un poco diferentes. Entonces, la verdad es que la gente siempre se suele decir que es escritor zorro porque yo creo que tienen más pegada el nombre, ¿no? Sí. Compararte es como una franquicia de estos de la NBA, ¿no? Dices, todo el mundo quiere ser guepardos, zorros, leones y tal. No un erizo, no un tejón gordo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, Proust era un escritor erizo, ¿no? Porque era construido con lo que tenía a mano. Y eso lo cuenta muy bien José Carlos Job, que él dice que los escritores erizo tienen... que no son nada narcisistas, que a pesar de que hablar de su universo y de su mundo que tiene cerca y de replegarse un poco sobre ellos mismos, que hay escritores zorro mucho más narcisistas y mucho más... Es la justificación, engreídos. Yo creo. Tú construyes un mundo a partir de elementos reconocibles para poder contar cosas muchísimo más lejanas que las que a lo mejor pueda contar un escritor zorro. En ocasiones, si tu talento es el de Proust, quiero decir. Yo te veo un poco escritor erizo, creo que con lo que tú has crecido, con lo que tienes alrededor, te parece suficiente para poder contar una historia que hable del mundo. Y creo que eso lo has hecho fenomenal siempre cuando hablas de esos personajes muy, muy locales, el cura del pueblo, el alcalde que lleva ahí 20 años y nadie le saca de ahí y tiene su filosofía de vida. Y eso, con ese mundo, hablas de todo el universo. Eso me parece muy difícil de conseguir, pero tú lo haces. Voy
como los escaladores, ¿no? Agarrándome a cosas a elementos a los que llamo agarreantes, Sí, para que ninguno me falle, Ya. ¿no? Es decir, vas viendo aquí esto, sé que no falla. Y a veces puedes llegar un poquito más lejos cogiendo algo que no has cogido todavía, pero a lo mejor te desplomas, ¿no? Entonces en estos 2 primeros libros de luego he hecho eso. Y cuando tenga que escoger, agarrarme a una piedra que no tenga controlada, probablemente sea porque tengo ya la seguridad de que no se va a desprender. Pero mi interés, desde luego, es escribir primero, anclarme primero en lo que sé que estoy bien anclado, pero para poder contar cosas que no cuento en un periódico, básicamente. Si escribir novelas para los periodistas es una forma también de aprovechar el lugar y el espacio para oxigenarte y aprovechar para contar cosas que no pueden salir en un periódico, entre otras cosas porque no han sucedido. Ha habido alguna entrevista que me han preguntado qué fue de la niña, ¿sabes? He tenido que decir que esto es ficción, que no. Pero, ¿y tenías en la cabeza algún suceso medio parecido que le tenías dando vueltas? O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, tú viste que aquí tenías una historia para escribir un libro? Hay un momento en el que hiciste clic y dijiste, de aquí puedo tirar, de este hilo puedo tirar. El momento concreto fue cuando estaba viendo la tercera o la cuarta temporada de True Detective. Hay un documental, ¿no? Una mujer está haciendo un documental sobre 2 niños desaparecidos. Efectivamente. En ese momento supe qué es lo que quería contar. Luego hay muchos más elementos, ¿no? Pues la boda de mi querida amiga Ana Cristina, en la que todo era feliz, fantástico y maravilloso, y de repente la mente retorcida del novelista piensa, ¿y si esto acaba con las luces de la policía y la gente llorando? ¿Qué habría ocurrido para que esto pasase, ¿no? Hay una película hace poco, ¿no? Todo el mundo sabe algo o algo así. Sí, nadie lo sabe, o todo el mundo sabe algo así. De Javier Bardem y Penélope Cruz, puede ser. Y con Ricardo Darín, y que la dirige un director, creo que es iraní o algo así. Sí. Y es una boda y tiene ese holgorio y esa alegría, todo el mundo cantando, y de repente desaparece una niña. Me pasó con esa película algo que cuando yo tengo la noticia, cuando yo tengo la idea y tal, pregunta siempre, ¿no? Oye, no alguna película de la historia ni algún libro de la historia, porque todo ha pasado ya, pero alguna tal, y todo el mundo me decía, joder, esto pasa en... Y yo, ¿cómo? Y luego ya la vi y me di cuenta de que no tenía nada que ver con... Era un punto de arranque parecido, o sea, igual, pero no tenía nada que ver su historia con la mía, pero me pasa muchas veces. A veces tienes ideas, dices, hostia, y joder, y te preguntas, oye, ¿algún libro? Y tal, joder, este es el famoso libro de... Era para ponerte a prueba. Claro, joder, tío, una casa victoriana y una gente que tal, que parece que están vivos, pero son los muertos y tal. Esto ya lo rodó Amenábar, chicos, ¿sabes? Cosas de estas, ¿no? Pues no sabía esa conexión con la tercera de True Detective, que no tanta gente la vio, y a mí me pareció bastante buena. La última de la segunda no me gustó nada. Transcurren 3 tiempos. Sí. Creo que es Morgan Freeman, puede ser. No, se parece porque le envejecen, pero es el actor que salía en Moonlight. Vale. Marsala Ali. Vale, sí, justamente, sí. Y está fenomenal, la verdad. Y tiene un final que a mí me encantó. O sea, no vamos a contar cuál es, pero tiene un final que es así como muy simbólico. Me pareció de los mejores finales que he visto últimamente. Tú que hablabas del problema de cerrar tramas y todo esto sin ser efectistas. Te voy a contar algo que tiene que ver con una de las grandes tragedias de mi vida. En cuanto recibí en la cabeza la noticia de la novela, dejé la serie. Me puse, o sea, fue como si hubiese chupado ya la sangre que necesitaba para... No la vi, no la empecé a ver pensando, a ver si me da una idea para... No lo hago, pero en cuanto lo recibí... Dijiste, no puedo... No porque no tiene nada que ver, o sea, lo vi, había un documental años después sobre una desaparición, pues es mi novela también, ya está, puedo verla en cualquier momento, no me la estropea nada, pero me salí de la serie, me quedé viéndola durante unos minutos más, tomando notas de lo mío ya. Y luego ya me levanté, me fui al ordenador, escribí y empecé a atar cosas y tal cual, y la serie se quedó ahí, nunca la acabé. Qué curioso, pero tampoco me llama, o sea, la serie estaba muy bien, me estaba gustando, pero tío, hay otra cosa que no sé si confesé alguna vez en público. ¿Ya se pueden contar spoilers de The Wire? Sí, bueno, esperemos. Sí, ¿no? Sí. Cuando en el momento que matan a Omar, yo paro la serie, tío. ¿Ah, sí? Sí, no la seguí. Nunca, no sé, siempre estoy hablando de lo mucho que me gustaba de The Wire, nunca la acabé. Bueno, lo matan al final, ¿no? Tampoco sí. Pero no la terminé, tío. Me llevé un disgusto tan grande y recordé una cosa que me dijo una vez, la recordé a posteriori, o sea, porque David me lo dijo después, David Trueba. Me decía que lo importante de las historias, las grandes historias, son siempre los personajes. Los personajes son los que atan a la gente
a una historia. No, hombre, hay grandes historias, hay grandes y mediocres personajes, pero si no hay personaje no puede haber una historia. Y no hay nada peor, a mí me ocurre cuando en algún libro, con alguna serie, pues eso, en algún caso que desaparece alguien o matan a alguien y te da igual. O sea, dices, me da igual, no tengo ningún tipo de atadura a este personaje, de ningún tipo, no le conozco. Entonces cuando pasa eso es terrible porque te atraen todos. Tiene como un tinte todo de drama y una atmósfera de qué angustia, y a ti te da igual porque esa persona para ti no es nada, porque no has conectado de ningún tipo. Yo a mí el amor toma, el niño este que entra en el supermercado, creo que le vi hace 10 años, le pegan y me quedé, tío, devastado. Y luego al día siguiente... Además, es la muerte más absurda de... Sí, claro, que tiene su sentido. Pasa mucho con los héroes, eso. Claro. Y después y acabé ese episodio y luego ya, cuando para seguir, no tenía ganas, tío. Ya sabía que no iba a salir, no sabía qué tal. No es que la viase solo por él, joder, está llena de personajes fascinantes, pero me dolió tanto que la fui dejando y al final me di cuenta de que ya nunca la volvía... Y lo recuerdo hace poco, que no la había acabado, hablando con no sé quién, que me estaba hablando de... Y yo, no, yo eso no lo vi. Y yo, hostia, que yo la dejé de ver cuando matan al yo decidí el final de la serie. Mi final fue este, tío, ¿sabes? Y fue un final de mierda. No, pero a mí también me ocurre, lo he comentado alguna vez, con alguna serie que me daba tanta pena acabarla que dejaba el último episodio sin ver. Y no me atreví. Y luego te olvidas. Y hombre, me pasó también por ejemplo, con los Soprano. Los Soprano, bajé al periódico, me acuerdo, estaba en la universidad todavía y estaba en exámenes, bajé al periódico a leer el final de Los Soprano, como lo contaba Gistau. Ah, sí. Y no lo vi. Y ya no lo viste. No lo vi. Ah, qué bonito es eso. ¿Se lo contaste alguna vez o qué? No, por supuesto que no. Joder, son tantas cosas que te... Es muy bonito eso. O sea, que él escribió el final de... Escribió sobre el final y sabía que iba a escribir sobre el final porque lo había comentado alguna vez antes. Y bajé al periódico y me fui con él a la biblioteca, ¿de acuerdo? Una que había por aquí cerca. Y me lo leí antes de entrar a estudiar con un café. Y nunca lo he visto, o sea, ese final. Y mi cabeza es como tal, como lo contó Gistau, por ejemplo. Y hay una cosa muy bonita que dijo Luis Enríquez, el amigo de David, que decía que, joder, ahora se ha muerto David y yo no sé, ahora ya no voy a saber cuándo me gustan o no las películas y los libros, porque siempre... Y entonces yo, hablando con alguien, decía, joder, tío, que me había dicho que iba a ver El Irlandés y que iba a escribir de la película. Y yo, joder, yo la había visto también, me había encantado y tal, pero que era como la opinión de un tipo que se había visto y leído todo sobre la mafia, entonces era como imprescindible su opinión. Dije, ya nunca más lo volvemos a saber. Y había mandado el artículo y se publicó el artículo en El Mundo post-mortem, tío. Fue el último artículo de David, salió cuando David ya había fallecido. Sí, había fallecido. Sí, estaba pensando yo si había tenido un accidente, no había fallecido. Y de repente fue como, joder, aquí tenemos El Irlandés de David, tío. Fue algo muy bonito. Yo siempre tengo esa duda con los últimos artículos, esos que me han mandado y se quedan sin publicar. Más que nada porque yo pienso, joder, si mando alguna mierda... ¿Sabes? Esto se lo digo mucho a Gaby en el avión, ¿sabes? Cuando empieza a hacer... hay turbulencias de la hostia y yo empiezo a pensar, bueno, se queda todo bien abajo, ¿sabes? Y entonces una es, joder, la columna de mierda que mandé para mañana y va a quedar como mi última. ¿Sabes? Bueno, su último artículo y un artículo que hablo de, ¿sabes? De un pajarito que dice, este tío escribía así, porque claro, es cuando mueres la gente te lee ya como diciendo, a ver quién era este, ¿no? Y va a decir, pero este es el que, por este tío estáis aquí lamentándose algo. Entonces siempre tengo que pensar en dejar un gran reportaje, un gran artículo o una gran entrevista en nevera antes de los vuelos y mandarla al periódico, pues por si me pasa algo, publicarla como mi última pieza. Tienes ahí una... Publicarla que no se queda al azar, ¿no? Como con David el azar siempre funcionaba muy bien, dejó un artículo sobre una obra maestra y el artículo es sensacional, que es el de Santos Lugares, creo que se llamaba. Sí, sobre la película de Scorsese. Antes hablabas de tu blog, que es... me hace gracia ahora pensar que te leían solo, entre comillas, 1.000 o 2.000 personas, y eso... pero lo bonito que es en esa época cuando tú empiezas, que para ti es mucha gente, y tratar decir, quiero convencer o quiero divertir o quiero entretener a 1.000 personas o a 100 y hasta ahí. Tratar a los lectores uno a uno, ¿no? Conseguir eso. Sí, era un escaparate. Yo escribía en un periódico y vivía de ese periódico, ¿no? Pero Internet me daba la oportunidad de coger... No publicaba los mejores reportajes casi nunca porque eran muy locales. Entonces, o los metía en la web del periódico
o a un público de fuera de Pontevedra, pues a lo mejor no le interesaba. Aunque en general había cosas que sí que se interesaban bastante, porque también, yo qué sé, Torrente Ballester, Carlos Casares, Julio Camba, que era de Vilanova, esas cosas sí, por supuesto, se colgaban, pero luego había otras cosas que no colgaba. Y luego sí, columnas y artículos y historias de esas. Esos años fueron preciosos, fueron los años más interesantes. O sea, esto es más feliz en el sentido de que es más cómodo, de que cobro más, de que tengo un reconocimiento mayor y de que hay muchos más lectores, ¿no? Y de que tengo muchas ventanas abiertas. Ahora quieres escribir un guión, te damos la oportunidad, oye, haz esto, una novela. En aquel momento te llamaba a cualquier puerta y te mandaban a paseo, ¿no? Pero es la época más interesante. El proceso, ¿no? Hasta llegar. La época más interesante y más estimulante, ¿no? Si pudiese volver algún tiempo atrás, profesional, bueno, los primeros del diario Pontevedra, que eran como un sueño, escribir un periódico con 19 años sin tener ni idea aún de colocar bien las comas. Y luego ese momento que notas, tío, que gracias también a las redes sociales, yo sé que se abomina mucho y es verdad que en ocasiones pueden ser un infierno, pero gracias a las redes de repente que entra gente que a ti te interesa mucho, ¿no? Que tú lees. O sea, el primer momento en el que te está leyendo gente a la que tú has leído o lees. Es como, wow. Y ver cómo poco a poco eso se va compartiendo y se va haciendo, va teniendo como una etiqueta de interesante. Además, en ese momento, como eres un tipo de un periódico local, no, eres imposible de odiar, ¿sabes? Eres un chaval, no sé qué. Es como odiar a un equipo que llega a la final de... Tío, es como de repente si llega el Elche a la final de Copa y el mundo, la gente odia al Elche. Joder, ¿qué te ha hecho a ti el Elche? Te estás viviendo el sueño de llegar a la final, ¿no? En aquel momento los consagrados eran a los que se le metían hostias y todos se ponían como ejemplo. Hay que ser como... Claro, porque ahí estaba este tipo al que todavía no le casi nadie, que seguramente cobre una mierda y que los demás están ocupando un sitio que seguramente tenga que ocupar él. En el momento en que lo ocupas tú... Tenías que ver la cantidad de gente que entonces me aupaba y me halagaba, por ejemplo, en Twitter y que después es como... Cuando diste salto al mundo o al país. A donde fuese, ¿no? Cuando empecé a ocupar a lo mejor el lugar que ellos entendían que correspondía a otro. Yo qué sé, tío, siempre estamos con estas mismas vainas, ¿no? Son cosas muy absurdas y son miserias humanas además perfectamente entendibles porque se van reproduciendo a lo largo de la historia y uno no le da ya ninguna importancia, ¿no? Pero es gracioso. Y esa época, perdón, era muy bonita. Joder, conocer a David Gistau, pues vale, yo no la admiraba, no te voy a decir que lo admiraba, no la admiraba, lo conocía y sabía que era un tío muy importante, que era la firma estrella del mundo, una de las firmas estrellas del mundo, y que ese tío me leía y que ese tío de repente se emperra en que yo tengo que escribir en el mundo y quedo una vez aquí en Madrid con él y lo veo y era como, hostia, tío, estoy viendo una especie de sueño, ¿no? Y te voy a presentar a este tipo y lo ves y de repente, mira, es José Luis García. Yo, tío, que este señor ha ganado un Oscar, ¿cómo este tipo? ¿Sabes? Sí, que es este tipo de cosas a mí, yo volvía como en una nube. Pero tuve la fortuna de que tenía 20 años, tenía 30 y algo. Y sobre todo una cosa que fue algo del azar, y es que Pedro J, cuando decide que yo escriba en El Mundo, también decide que yo que siga en Pontevedra. O sea, que no me puede contratar, no me puede hacer un contrato, me puede como autónomo, ¿no? Me puede... y escribo todos los días una columna en El Mundo y escribo todos los días en el diario Pontevedra el curro de siempre. Sí, que estuviste compaginando, ¿no? Sí, y tenías lo mejor de los dos mundos por un tiempo, sí, ¿no? Bueno, el trabajo del diario entre tú y yo, pues claro, era muchísimo menos. Era el trabajo de que a veces tienes que convertir unas ruedas de prensa, hacer unos reportajes que no te apetecían una mierda, pero eran tu sueldo y es tu contrato y además no te vas a poner a hacer. Entonces, a mis años me sirvió de mucho porque yo me iba enterando por David de las movidas que se contaban en el Congreso, de las columnas o no sé qué, que se pensaba algunos diputados que yo era un seudónimo porque yo no existía, no estaba, no aparecía, y al mismo tiempo estaba haciendo mi curro con toda mi gente y mis compañeros de siempre, y te lo pueden decir con una naturalidad y en fin, como siempre, ¿vale? Entonces nunca tuve este rollo de repente de deslumbramiento, este rollo de repente de verme metido en un reservado con no sé quién y decir, no, es que al día siguiente tenía que ir a una rueda de prensa del concejal de urbanismo porque iba a cambiar el programa de el Peixón, ¿no? Como le llaman. Y pues ya está, tío, ¿qué vas a hacer? No, yo no voy a esto, que ayer comí con... Tú te vas a esto y lo vas a escribir con un cabrón, claro que sí. El otro día estaba leyendo sobre el humor se lo estaba leyendo a un periodista americano y contaba cómo el humor ha ido cambiando, ¿no? Y a su vez el periodismo
por ejemplo, desde la época de Vietnam, del final de Vietnam, a luego la crisis y cómo va cambiando y la gente va escribiendo de forma diferente, ¿no? Y yo pensaba, cuando lo estaba leyendo, cuando sabía que tú ibas a venir, digo, me pregunto si Manuel, que lleva ya años escribiendo columnas, tú notas un cambio en cómo la gente recibe tus columnas y cómo la gente tiene más afinidad o no por un tema, ¿no? O de repente hay un cierto hastío político o cierto más por el tema de la crisis, a lo mejor más la gente estaba un poco más sensible. Y yo me preguntaba cómo es tu mirada al revés, ¿no? A veces se mira el lector al que escribe o el escritor al lector cómo le mira, cómo lo observa, ¿no? Ese lector indefinido, abstracto. No tengo una de las cosas más bonitas de este oficio y al mismo tiempo chungas es que no tienes ni idea de cómo va la gente a leer lo que has hecho, tío. He escrito un reportaje fin de semana sobre la gente que ha cambiado su voto para Ayuso y te sigue sorprendiendo la gente, ¿no? Sí, totalmente. Y de verdad, era un reportaje, bueno, o sea, es un reportaje súper currado, pero costó muchísimo que la gente hablase y por lo tanto, pues yo creo que era un reportaje interesante, pero me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que la leyó, ¿no? De camino aquí me encontré a alguien del periódico que me dijo que se había leído de forma masiva. No tenía ni idea. Y a veces escribes de algo que crees esto va a interesar un montón y no te lo lee nadie. Más allá de que luego se coloque o no se coloque en la home, que eso por supuesto es prioritario, ¿no? Pero a veces tienes la sensación de que estás escribiendo algo muy interesante y probablemente lo sea, pero a la gente no le interesó. Ya. Y puede influir desde el título o puede influir de la colocación, desde luego, pero no sabes, no tienes ni idea. Y luego ya en un plano más personal mío, más de mi columna de opinión, tampoco. O sea, no sé. Hace poco, por ejemplo, estaba leyendo Gemma de Milena Busquets y me gustó mucho una cosa que dijo y con esa cosa hice una columna. Cuando hago esto, generalmente es que no he encontrado nada de valor en lo político ni en la actualidad, ¿no? Estaba buscando y todo está archidicho y esto ya... Era lo de que la gente, lo difícil que es hacer reír a tu exnovio cuando... Sí, esa frase y sobre todo la idea central, que era una idea central maravillosa, y es como a veces podemos cambiar de hábitos o de cualquier circunstancia solamente por estar enamorados y sin darle ningún valor, ¿no? Era el camino de vuelta a casa, se empezaba así. Esto lo contaba Milena. Y joder, esa columna pues gustó muchísimo, tío. Yeah. Pero no es que yo pensase, yo creía que era un gran artículo, más que nada porque el libro de Milena lo era y yo cogí el rebufo y a partir de una idea suya yo la abundé en ella, ¿no? Que me pasa muchas veces con muchos libros. Veo un libro, un párrafo, una frase y digo yo, tío, aquí hay una columna. Por supuesto con su cita, con su tal y con... Sí, lo que te sirve de percha. No lo robas, pero es la percha para que tú contar esa idea, ¿no? Que es como nosotros tenemos ideas, ¿no? En general, y con las películas y con las series. Pero generalmente cuando escribo ese tipo de artículos es porque no he encontrado algo... Si encuentras algo si la noticia más... si la noticia del día... Si das con las blancas tragaperras, ¿no? Son 3 ventanitas, ¿no? La noticia del día es no sé cuál es el valor de las... Yeah. Pero bueno, una campana o la pera o la sandía, no tengo ni idea, ¿sabes? La noticia del día, que des una puta idea original, que digas, hostia, esto, no sé si... A lo mejor no original del todo, pero algo que realmente tenga valor y que esté bien escrita y que haya tal. Te caen de esas 3 y es como... Me gusta la teoría de la máquina tragaperras de Manuel Javois. Te cae el gordo. Pero yo no pienso en ella, pienso cuando pienso a posteriori y digo, joder. Y entonces dices, claro, bueno, es que está todo el mundo hablando de esta noticia, que pasó, pues yo qué sé, se va a Pablo Iglesias, que no hice ningún artículo, se va a Pablo Iglesias, ¿no? La noticia del día. De repente alguien ofrece un punto de vista, no te digo interesante, ¿no? Te digo, alguien escribe algo interesante y lo escribe con elegancia, con humor, con joder, pues esos artículos son muy... Insisto que yo no lo escribí. O sea, no sé quién lo escribió tampoco porque no estuve muy atento y estoy cansadísimo de la política, pero te hablo de ese tipo de cosas. Pero es curioso eso que dices ahora porque no sé si te ha ocurrido, me imagino que sí, seguro, que va tan rápida la actualidad hoy en día, lo que se publica, lo que se opina, lo que se dice, que a veces cuando te quieres poner a escribir sobre un tema que es candente,
ya está quemadísimo, ¿no? O porque ha ocurrido otra cosa. Me pasaba, por ejemplo, con lo de la Superliga de fútbol, que el lunes, el domingo estallido y el miércoles ya era como demasiado refrito, demasiado... Sí. Llegabas muy tarde. Sí, de hecho escribí yo de eso y ya la gente ya no interesó a nadie. O sea, pero tú ahora que vienes con estas mierdas, si el fútbol fue hace 48 horas, ya, gilipollas. Bueno, entonces, eso me sigue pareciendo fascinante con el engranaje ese que tú comentas de dar con la idea que esté bien y al mismo tiempo que ya no llegues muy tarde y al mismo tiempo que es actualidad. Es muy... mucho que tenemos la brújula distorsionada por las redes sociales, tío. Pensamos que hay un tema del momento en Twitter y esto es lo que se está hablando en el mundo y de repente escribes de una cosa de la que nadie está hablando en Twitter o en Facebook o en Instagram, bueno, ahí no se habla mucho, y de repente eso era lo que realmente interesaba a la gente, que no está en esas redes sociales, que está en otra parte. Y esto pasa un montón. Y a mí muchísima gente a veces me dice, joder, tu artículo tío, es esto, lo has petado con este artículo, está todo Dios en Twitter compartiéndolo. Yo, pues son los lectores que estoy teniendo, son los de Twitter. Creo que lo han leído 3.000. Y escribes un artículo que han leído 300.000 personas y en Twitter no se ha compartido. Pues yo qué sé, un reportaje, bueno, no una columna, que eso no tengo esos lectores como una columna, pero un reportaje, una entrevista. Está bien colocada en la home y a la gente le está interesando eso. Esto no siempre ocurre así, lo normal es que vayan juntos, ¿no? Que si está interesando aquí, está interesando fuera. Pero en muchísimas ocasiones se montan unas burbujas formidables, también relacionadas con mi trabajo en Twitter, y fuera no te lo está leyendo nadie. Y en otras muchas ocasiones, afortunadamente, no se comparte tanto, está pasando desapercibido, no es ningún tema del día ni hostias, y resulta que está siendo la noticia más leída del periódico. Y la noticia más leída del periódico es una noticia muy leída, ¿eh? Tú además, eso creo que hace... Y esto pasa, perdón, y acabo ya, que te estoy interrumpiendo, ¿no? Y esto pasa, por supuesto, cuando hablamos de las elecciones, joder, la sensación que estoy teniendo yo, pero tenido en los bares, en la calle, no, en Twitter, ten cuidado con la sensación que tienes tú, porque a lo mejor te caen 65 escaños delante, ¿sabes? Pero una buena forma a veces para escapar de esas burbujas que nos creamos a veces, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de que vinieron aquí a hablar del tema de pasear y andar para que se te ocurran ideas, ¿no? Y tú te pegas unas buenas caminatas con tus auriculares. El otro día batí mi récord, 18 kilómetros. Tanto que me cansé de escuchar música. Al final acabé con ellos en la mano. Y eso me parece interesante. Alguna vez te he mandado algo y tú me contestas con una foto en algún sitio recóndito, a 45 grados a la sombra en Madrid. Me dices, estoy aquí dando una vuelta pensando en algún tema, tal. Sí. Y siempre me hace gracia eso tuyo. Además, me gusta la imagen. Alguna vez nos hemos encontrado y te veo con los auriculares estos que llevas como de rapero. Sí, los llevo, me gustan los grandes, tío. Aparte yo creo que estoy mal de oído y estoy recibiendo todo el rato avisos del móvil diciéndome que... Ya, además es un poco impertinente, ¿eh? Como te dice... Deja ya de escuchar, tío, ¿qué te importa? Baja. Sí. Te hace así como Ross enfrente y dice... Sí, pero bueno. Me gusta muchísimo. ¿Escuchas solo música? Pienso mucho, sí. Sí, no, tío, sí. ¿Te distrae los podcasts o algo así? No, siento decir esto delante del micrófono, pero no soy, y ni me he escuchado. Después el primero que hice contigo creo que fue también mi primer podcast, ¿no? No sé si alguna vez había hecho uno, no sé si te lo dije, no lo recuerdo. Hice alguno más, no soy capaz de escucharme. Tiene que ver con mi voz, tiene que ver con las tonterías que digo, no soy capaz. A mucha gente le pasa, a muchos de los invitados que han venido por aquí, a veces... ahora he dado ya un paso más, que es ahora ya soy capaz, y lo haré, de compartirlo. Antes ni lo compartía. Yo ya... Me daba como pudor. Sí, a mí me pasa mucho. La otra día yo fui a un podcast invitado de Coco, mi amiga Coco Dávez, y me cuesta una barbaridad compartirlo porque me parece demasiado egocéntrico y me da mucho pudor. Entonces prefiero que tenga el recorrido, que yo no lo impulse y que sean otros los que lo hagan. Estoy teniendo un conflicto con esto, con la promoción del libro. Claro. Que es como... y Gaby se descojona. Bueno, Gaby es mi chica para para nuestros queridos oyentes, ¿no? Entonces, claro, que hay que empujar el libro los primeros meses, no te queda más remedio, ¿no? Sobre todo si tienes seguidores y tal. Y entonces hay muchas cosas que es como que cierro los ojos y le doy al botoncito de o compartir la historia o compartir el tweet. Como joder, ¿sabes? Es como... Entonces le dice Gaby, diles, me está doliendo más a mí que a vosotros. Pero yo creo que hay una ventana de unos meses en los que se está permitido a alguien yo ya estoy eso, acabando, ¿no? que yo llevo 3, pero es cierto que, y tampoco puedes hacerlo con todo lo que recibes, ni mucho menos, pero vas eligiendo y lo peor es que lo vas haciendo y se va notando, tío.
O sea, yo qué sé, porque nosotros también creemos que tenemos X miles de seguidores en Twitter y cuando ponemos algo lo ven. Te lo están viendo 10 o 12, colega. Tampoco te pongas muy nervioso, ¿sabes? Es decir, que yo de 3 meses después aún he colgado alguna cosa y me han dicho, oye, ¿dónde puedo conseguir ese libro? Sí, tal? muchísimo. Claro, o sea, no, ahí esa es otra percepción que a mí me hace mucha gracia. Que sí, ¿no? cuando tú publicas algo, crees que el 100% de tus seguidores lo están leyendo Sí, la en gente, ese joder, momento. tío, tú con esos seguidores cuando pones algo, que de repente haya 100.000 personas que lo ordenen. ¿Qué 100.000 personas? Pero- Si me deben tener silenciados 90.000. Pero al mismo tiempo también creo que es algo que es un buen detector para no ser un cretino, ¿no? O sea, que es una alarma que tienes, decir, Sí. oye, no publiques cualquier cosa que se te ocurre en la cabeza, Eso sí. porque hay gente que te puede leer. Y aunque no sea verdad en ese momento que te lea toda esa gente, potencialmente tienes que un respeto, Sí, sí. ¿no? A Sí. no publicar cualquier fantochada. Yo después de WhatsApp, del que me retiré, el siguiente paso es irme de las redes. Ya, además, si te Esto va a ser un poco más te complicado. escribo SMS y es como una regresión a la adolescencia. Pero tú y yo, pero tenemos el cajoncito azul, ¿no? Tú tienes ahí. Sí, sí, vale, sí. Eso más o menos es como... El verde es el guay, el verde es el que cuesta pasta. Es decir, pues, si vamos a decirnos algo, mira bien lo... Tú imagínate que por cada tweet te cobrasen 15 céntimos. Sí. A ver cuántos... Pues Claro, los claro. SMS es como... ¿Vamos a molestarnos? Pues vamos a molestarnos con motivo porque no vamos... o no podemos dialogar. Si queremos hablar esto de WhatsApp, que con WhatsApp yo hablaba pues 1 hora con gente, ¿no? Ya. Y entonces, claro, gratis puedes hacerlo, pero con SMS si me pongo a hablar 1 hora con alguien haciendo mensajitos, a lo mejor te está costando la charla una pasta. Es un tema que siempre con los invitados del hotel lo toco porque me gusta mucho, ¿no? Cómo la gente se relaciona con la tecnología y con las redes sociales y demás. Y ha habido gente de tu tipo, gente incluso que no tiene ya ni smartphone. ¿Y tú por qué te has retirado del WhatsApp? Porque te consumía mucho tiempo. Sí, y para evitar esa comunicación continua con gente que ahora la veo más, precisamente, o la llamo más. Y antes ni la veía ni la llamaba porque tenía la sensación de que estaba conmigo todo el puto día. Ya. Y gente que quiero mucho, pero que a veces era como Sí, me voy a que casa abaratas con cierto hartazgo la relación. y decía, pero ¿por qué hartazgo si ni siquiera nos hemos tomado una cerveza ni nos hemos... Y era como, ¿y te apetece quedar? Y era como, no me apetecía, porque ya hemos hablado ya 4 días, o estamos en 4 grupos juntos y tal, y ya era como que ya no me apetecía, ¿sabes? En plan, joder, ¿qué nos vamos a contar? ¿Sabes? No lo sé. Bueno, pero no, este no es el principal motivo. El principal motivo era franquear un poco el paso también y poner un poco de barrera, ¿no? entre tú y los demás, ¿no? WhatsApp es como algo muy fluido, es como muy barato escribir a WhatsApp, es lo que dices tú, ¿no? O sea, te escribe mucha gente que no te conoce. Y al final la cabeza te colapsa, tío, no das. No para contestar, que ni contestas, pero para atender cosas y demás. Y a mí me interesa mucho, y es verdad que en los últimos tiempos he perdido bastante de eso, estar un poco como solo, tío. Pero no solo de una... Yo paso mucho tiempo solo y trabajo solo en casa, pero yo he estado días enteros solo en casa escribiendo con todo Dios. Y de repente ahora, además de apagarlo, que lo apago bastante, me encuentro con que ya no hay largas conversaciones tecleando la pantalla del móvil. Ahora bajo a tomarme algo, o comemos, o nos vamos a cenar. Es compatible, no estoy siendo perfectamente, pero en mi caso, a lo mejor no me apetece tanto ya comer contigo cuando llevamos 10 días hablando por WhatsApp todo el rato. Sí, volver a que sea especial, volver a hacer que sea... No estoy diciendo que esto le pase, te tenga que ocurrir a todo el mundo, me está ocurriendo a mí, o me ha ocurrido a mí. Sí, sí, no, Y aislarse, y no sé, esta ciudad es una ciudad muy exigente, es maravillosa por eso precisamente, ¿no? Pero es cierto que aquí, pues, si no puedes bajar a comer o si no puedes quedar, no pasa nada. Yo en Pontevedra, tío, con tus colegas, como pase eso, están todos debajo de casa y no te pierdas a la ventana, ¿sabes? O sea, que en ese sentido aquí es más agradecido porque no hay un vínculo tan estrechísimo de amigos de siempre que como que no viene a comer este gilipollas, vamos a buscarlo a su casa y vienen y timbran, que para mí que timbren en tu casa... Puede bajar Manuel a jugar, ¿no? Como que te timbren en el telefonillo es súper violento. Sí. No, y que te llamen por teléfono. A mí me ocurre, que ahora que te llamen por teléfono, dices, pero bueno, ¿quién es esta persona para llamarte, ¿no? Te incomoda momentáneamente, es una sensación extrañísima. Es una de las cosas que estoy haciendo un poquito más de lo que hacía antes no lo hacía, no lo cogía nunca cuando no conocía el número, pero ahora como no tengo WhatsApp hay mucho despistado, entonces a veces pues es gente que o relaciona con el trabajo, o ahora que estoy peleándome con Apple por un teléfono, pues me están llamando todo el rato y cojo todo el rato pensando que viene mi teléfono de repuesto y al final es para escribir una revista, no sé, es así como... No, pero
el sentarse, por ejemplo, a mí me ocurre también, el sentarse a escribir sin distracciones, que tú crees que no estás distraído, pero estás recibiendo mails, recibiendo WhatsApp, y tú huyes a eso muchas veces. A mí me ocurre, ¿no? Estás bloqueado un momento y dices, voy al móvil para distraerme, para no sentirme mal conmigo mismo, porque estoy ante un muro que no logro sortear. Y cuando estás 4 horas sin móvil, papel y lápiz casi te diría, o sea, sin internet cerca, papel y lápiz escribiendo, lo eficiente y productivo que eres te asusta. Es decir, ¿qué he hecho hasta ahora, no? Yo lo hago ese esfuerzo a veces de estar 4 horas sin... Pero, claro, yo soy incapaz de consultar algo y irme. O sea, a veces cojo el móvil para consultar algo y veo una notificación, entro y luego no sé qué, y luego al final acabo 3 horas. Sí, que porque es muy común. 3 horas. O sea, yo está hecho o cogerlo para ver la hora. Yo lo tengo siempre boca abajo, como lo ves aquí. Lo abro, veo la hora y de repente ahora mismo, por ejemplo, tengo un email. Si no estoy hablando contigo, abriría el email. Y te metes ahí. Y luego vería otra, y cuando dejo otra vez el móvil boca abajo han pasado 2 o 3 horas. Entonces yo ahora lo que hago es apagarlo y dejarlo en la habitación mientras yo estoy escribiendo. Que es igual porque estás en internet y demás, pero bueno, es diferente ya. Y sobre todo no me siento tan ridículo delante de mi ordenador como mirando una pantalla pequeñita, porque me he leído textos aquí, tío. O sea, yo aquí tengo Crimen y Castigo. Y tú escribes en... Y aquí escribo. Esto para mí, fuera de casa, ya sé que para mucha gente es eres un esclavo de él, pero a mí me ha liberado. En muchas ocasiones yo he podido ir a muchos sitios y hacer muchas cosas porque puedo escribir aquí. Yo me acuerdo perfectamente... Escribir aquí columnas, no voy a escribir aquí un reportaje de 2000 palabras. Pero... Y yo me acuerdo perfectamente hace muchos años que un tuit tuyo que contabas que habías perdido el móvil o te habían robado o algo así, se te había roto, y que para ti era una tragedia porque tenías artículos escritos, cosas, notas, ideas, y que habías perdido todo eso de repente, porque era como un poco, yo creo, pre-nube o algo así, 2012 o... Yo siempre vivo una permanente pre-nube, de todos modos. Siempre que pierdo un móvil pierdo un montón de cosas, pero tengo muchas cosas, sí. Muchas veces palabras o frases y demás que siempre te abren un poco la cabeza. Siempre estamos pensando y pendientes de saber qué vamos a escribir mañana. Sí. Hablando de... Antes has sacado esa columna que escribiste sobre... a raíz de una frase, de una idea de Mirina Busquets. Y esa columna a mí me gustó mucho porque aparte hay un tema del que hablas que tiene una relación directa con una serie que hemos visto hace poco, con Line of Duty. Ajá. Y te lo voy a unir el tema. Sí. A ver qué ejercicio haces. Tú hablas de que de repente descubriste que 2 amigos tuyos estaban liados porque usaban de repente un emoji que otra persona nunca había usado. No, él usaba un emoji que siempre usaba ella y que a él no le pegaban nada. Claro, esos son los estilemas, ¿no? Eso es lo que se dice, lo de las huellas dactilares de las palabras, ¿no? Definitely, ¿no? ¿Cómo es? Efectivamente. Entonces, en Line of Duty hay un momento que me encanta de la serie que ocurre eso, ¿no? Que detectan a alguien, le identifican por su manera de escribir, incluso cuando no es ya manual, sino por ordenador, pero hay formas de contraer una palabra o de usar una palabra mala, a lo mejor erróneamente, o con un significado, como poner las comas sin espacio, lo que sea, que la gente, y lo hicieron con una bomber, por ejemplo, cuando lo detuvieron, lo hicieron así, a través de los estilemas, que me parece muy bonito la idea, ¿no? De cazar a un asesino por la forma de escribir. Y Line of Duty, te quería preguntar, porque estuvimos escribiéndonos sobre el tema, ¿no? Sobre esta serie que a mí me parece maravillosa. Sí, te voy a leer ahora. Yo juego mucho con eso. Ahora, cuando escribo SMS, ¿no? Ahora y tal. Y entonces el otro día le puse a un colega, voy a omitir el nombre, le pongo X, colega. Entonces le pongo X, habéis estado en contacto estrecho con un positivo de la COVID-19. Espero que tanto tú como Y os encontréis bien y que finalmente se quede todo en un lógico susto. Entonces se quedó como en silencio, como me contesta, pero ¿qué mensaje que parece una grabación de un bot me mandas? Claro, es imposible. Esto para un crimen a mí no me van a pillar nunca con este mensaje, ¿no? ¿Sabes? Es como jugar con los cambios de tono, ¿sabes? El registro de esos registros, utilizar palabras. Yo solo varío. Yo podría ser un buen asesino, porque puedo disfrazarme bastante bien en ese sentido, pero
pero me parece fascinante. Y al final siempre, además, la cabra siempre tira al monte. Es decir, este mensaje lo puedo mandar ahora, pero no puedo estar una semana al pobre mandándole este tipo de mensajes porque al final se me mete una coñita. Esto me pasa mucho también con este libro, ¿no? Que a veces estoy alcanzando un tono ahí dramático más o menos alto y tal, siempre me pierde el puto chiste, ¿sabes? O sea, pero a mí me encanta eso. Ya, a mí también tuyo, es como, sí, no el chiste tampoco, que es una palabra como más, pero la humorada, ¿no? La ironía. Hay 3 momentos en tu libro que me han encantado. Uno de ellos, por ejemplo, que es que me parece tan tuyo además y tan bueno, es cuando hablas de que a la niña que desaparece, que fíjate, es que empieza duro la historia. Claro. La niña que desaparece, el verano la iban cogiendo la altura, ¿no? En una pared, marcando con un lápiz, con un libro. Y decía alguien, uno de los protagonistas, Novas, decía, un libro de tapas horribles. Y dices tú, que ese día estaba lo que estaba, ¿no? Que ese día estaba lo importante, dices. Que ese día estaba lo importante. Justo, que empieza el libro ahí como un tono muy jodido, ¿no? Tal, y ahí al final tengo que meter esa. Pero que ese día estaba lo importante. Es tan genial. Y luego lo que más me encanta es que 150 páginas después, en otro momento también dramático, vuelven a aparecer las tapas estas y dice alguien, eran discutibles pero no no horribles. Y me encanta eso tuyo que haces con... También hay otro momento que lo compartiré, que hablas de la pensión y haces un juego con el Sheraton, que me parece maravilloso, muy tuyo también. Vale, sí, que el vecino que estaba enfrente del tal y protestaba por algo así. Decía, no, que alguien... El vecino de la que habitación. había llamado como diciendo, oye, hacen ruido al lado, y era una pensión inmunda. Sí, comercial de Valladolid, creo que era. Y tú dices, tampoco esto es el Sheraton para llamar a recepción. Sí. Y luego haces otro, lo das la vuelta y vuelves a hacer el juego de palabras con el Sheraton porque habían dado la vuelta a toda la habitación y estaba desordenada y parecía más una habitación del Sheraton que de la pensión. Entonces esas cosas tuyas, que es difícil de explicar aquí, ¿no? Pero sí, ya sé a qué te refieres. Pero me encanta eso. Pues yo me alegro mucho porque muchas veces tengo miedo de que hayan pasado demasiadas páginas y la gente no se haya quedado con la broma, ¿sabes? Claro. Por eso le llaman, el término en inglés es running gag, ¿no? Sí. Bueno, no es exactamente un gag, pero es verdad que hay cosas que vas dejando y luego tú... A mí me gusta mucho una cosa que joder, no pasa mucho, ¿no? Porque no soy tan imbécil, pero es cuando te ríes escribiendo. y me gusta mucho cuando Gaby me escucha reírse, ¿sabes? Y viene, esa risa especial, ¿no? Que es como... Y viene al estudio, es como... y viene al estudio diciendo, ¿qué estás escribiendo, hijo de puta? Y yo, nada, alguna maldad. El otro día me descojoné con... Esto no es mérito mío, por eso lo cuento, pero lo escribí yo, pero lo escuché, que es cuando estuve haciendo 24 horas con Isabel Díaz Ayuso por las elecciones. Y entonces estoy en la estación de Metro Villaverde y está la conserje durante muchísimos años del colegio en el que fue Ayuso. Y entonces la entrevisto, claro, la tía fue allí, yo soy la que estaba en la puerta, yo la vedel y tal, y Ayuso, ¡ay, qué maravilla, Dios mío, qué memoria, tal! Y mira, no sé qué tal, y se pone a llorar, y luego yo voy detrás, ¿no? Y le digo, oye, bueno, ¿cómo se llama usted? Y ¿cómo era Isabel Ayuso de niña y tal? Era muy, muy educada, era una niña que siempre preguntaba las cosas, por favor, muy atenta, muy servicial. Lidia Lozano, sin embargo... ¿What? Pero allí, en aquel acto, yo, ¿qué? Entonces, al escribir, dicen un terrible giro de los acontecimientos. Yo me imagino, a mí me divierten mucho las hostias gratuitas. O sea, estas que no estás ni enterado, ¿sabes? No pasabas ni por allí, ¿sabes? Y entonces me estaba imaginando a la pobre Lidia Lozano. Un latigazo de repente. A la pobre Lidia Lozano leyendo el reportaje, que ya es que yo qué sé si le interesaría o no, pero de repente que se encuentre y dice, pero esta desgraciada, ¿qué me está contando? Y a propósito de eso, en Locke, en El Mundo, hicieron un report sobre el colegio de tal, muy amables, que citaron al país por lo que había hecho yo y demás, y hablaron con Lidia Lozano. Hablaron con otra cara de la historia, ¿no? Oye, y estoy aquí, ¿qué hacía en el colegio? Por alusiones. Entonces ella, como medio cortante, dice, sí, me expulsaban mucho. Y luego era una muy aplicada, pero es que no se da cuenta de que viene esto, no sé qué tal, como desenterrar una parte del pasado que no tenía ningún sentido desenterrar, porque a mí me divierte un huevo. Y es lo que comentábamos, la Line of Duty, que, sí, que lo hemos compartido varios momentos por mensaje, que es una serie un poco desconocida, ¿no? Y ahora va teniendo un poco más... Bueno, en Inglaterra es el top total, 50 millones creo que leí el otro día. Una barbaridad. El capítulo final ha sido un récord. Sí. Y entonces va teniendo ya más reconocimiento. Además empezó primero en una BBC menor y ahora la han puesto a la BBC principal como si se pone en la 1 y tuvo récord de audiencia. Y
¿Y tú la viste hace años o ha sido algo...? A mí me la recomendó, fíjate, en Twitter, un compañero mío del periódico que curra en tele, que te voy a decir ahora el nombre porque creo que es en Eco Seguro, me parece. Y le pregunté por alguna serie así aquí está en Eco Ruiz. Le pregunté, le mandé, oye, estaba recomendando series y tal, y yo estaba como policía, casi, acción, thriller, tal y cual. Me dice, te va a encantar Line of Duty. Y la empecé a ver hace 2 años, no sé, 2, 3, no sé. Y me enganché a ella. Y me gusta mucho además, aparte de que cada temporada es como independiente, ¿no? Que tenga ese hilo subterráneo desde prácticamente la primera temporada, ¿no? Eso me hace, yo que estoy de memoria como estoy todo el rato en Google recordando quién coño era cada personaje a veces, ¿no? Bueno, es una serie exigente, ¿eh? Sí, en cuanto a... por eso, no, o sea, tienes que estar vivo. Pero me encanta. Lo que más me gusta es la colisión de valores en la gente más íntegra. A mí me gusta, este es un juego, voy a hacer un juego de palabras de mierda, cómo la gente íntegra empieza a desintegrarse. Tarjeta amarilla por ese juego de palabras. No, es una frase injusta. Sí, pues... ¿Cómo tienes un alto concepto de tu profesión, de los valores humanos, de la ética, un sentido de la responsabilidad y de la justicia impecable, que es lo que tiene que tener, porque estamos hablando, por cierto, una serie de una unidad de anticorrupción policial, de ISI-12, ¿no? Que yo estoy pensando que los quiero para el próximo año en lugar del VAR. Sí. ¿Sabes? En el fútbol, ¿sabes? En vez de revisar estas mierdas, que te venga el ISI-12 a ver si ese balón entró o no entró. Y entonces, pues imagínate los 3 grandes protagonistas, ¿no? Kate, nuestro hombre Hastings y el chico, ¿cómo se llama? Steve Arnott. Steve Arnott. Pues son tipos con una escala de valores hasta inquietante de lo alta que es, ¿no? Tiene que ser así. Y cómo poco a poco te vas encontrando con que a veces la vida te pone en situaciones irresolubles, en las que tu ética Totalmente. Tiene que... Me gusta mucho porque es una serie de eso, de lecciones, ¿no? Claro. De tú mirar hacia otro lado o de tomar cartas en el asunto y ponderar todo eso. Y lo que tú dices es muy interesante, lo de que son los que vigilan a los que vigilan. Y siempre va a haber alguien, aún así, que necesita que vigilen a los que vigilan a los que vigilan. Y eso es... Es que es ese bucle, ¿no? Esa cadena. Sí. Y es verdad que, joder, ellos persiguen a los malos. Y en la última temporada, por ejemplo, hay una mala tremenda, pero que luego vas entendiendo que a lo mejor ese mal tiene un contexto, ¿no? Y unas razones y que no justifican absolutamente nada, pero ayudan a entenderlo. Y que los buenos pues, tampoco no son blancos del todo, ¿no? Siendo como son buenos. Pero sí, porque Hastings es un poco Atticus Finch, es como la encarnación de un hombre lleno de virtudes. Pero lo que me gusta de esa serie es que esa gente lo que me gusta de esa serie es que enseña que esa gente no existe. Atticus Finch no existe. O existe en ese contexto en el que lo vimos, con ese juicio y en esa historia que nos contó la autora, Harper Lee, ¿no? Sí. Pero no existe en la vida real. O sea, si existe, wow, no me gustaría estar en su pellejo. La cantidad de cosas que tienes que sacrificar. No para corromperte, que no se trata de corromperte, sino se trata también de que a veces, y pasa en esta serie, hay momentos en los que ya es completamente imposible mantener tu famosísima escala. Esto es un discurso que al periodismo le ha hecho muchísimo daño, por ejemplo. El discurso purista y vamos a hacer un oficio y nos lo va a escribir este oficio, este tío que escribe las grandes, que escribe de Aaron Sorkin. No, tío, el periodismo no lo escribe Aaron Sorkin, el periodismo a veces lo ha escrito Villarejo en este país. No, por supuesto es completamente reprobable y hay que perseguir lo que lo escriba este tipo, pero muchas grandes exclusivas se dieron porque las dio este tipo. O sea, que te lo cuento, no lo conté en el periódico, lo conté el otro día en la facultad en Navarra, en Pamplona. Es mejor tener los zapatos llenos de mierda que las manos, porque generalmente cuando los zapatos están limpios es que las manos están llenas de mierda. Eso lo dice el mago, eso lo dice en tu libro. Lo digo en el libro. Mago San Pedro. Bueno, Mago San Pedro. Qué alegría, pensé que lo había dicho otra persona y dije yo ya estoy plagiando sin querer. No. Vale, pues eso lo dice Mago San Pedro, lo repetí en la facultad. Y creo que es cierto, pero mierda, sí, este periodismo va de contar mierda. O sea, no pretendas no mancharte, hay que ver cómo te manchas, la dignidad con la que te manchas. Los zapatos está bien porque has pisado y has caminado por ahí y no te has manchado las manos ni la cara. Pero generalmente muchos zapatos brillantes y limpios que están en muchos despachos o que están firmando muchas noticias, a veces son las manos las que se han tenido que manchar para conseguir esas noticias.
Entonces, no es un discurso, insisto, de que este oficio, pero joder, tío, hay gente que nos han dado noticias muchos indeseables. Hemos tenido que comer, estoy hablando en plural. Ese periodismo de investigación que es más bien filtración pura y dura. Hay mucho periodismo de investigación que es filtración y hay mucha investigación éticamente intachable y demás, pero que también ha tenido que hacer alguna cosita para poder acceder a un teléfono, acceder a una dirección, acceder a tal. Es decir, bajemos un poco el listón. Sobre todo a la hora del discurso, cuando realmente los periódicos y las radios estamos haciendo y consiguiendo las noticias, joder, pues teniendo que también... estoy hablando del plural, pero yo no estoy en ese periodismo, por desgracia, porque no es el periodismo que yo he aprendido, ¿no? El de las grandes exclusivas, el de las grandes investigaciones, que es el periodismo que saca adelante los periódicos y el que los hace venderlos. Pero que no toda la gente con la que tienes que hablar y que te tiene que dar las noticias es gente buena. Generalmente es gente que quiere hacer daño a otra gente. Generalmente es gente que quiere desmontar alguna... o como empezó la Gürtel, tío, por unos tíos rebotados que estaban dentro de la trama. No sé. Y perdona, estaba hablando del periodismo y de las... Y esto le pasa a Berta Soneira, y no es porque quiera hablar del libro, que estoy cansado del libro, pero Berta va ahí a hacer el reportaje antirretórico, antiintelectual, antiemocional, y de repente se da cuenta de que todo lo que le viene encima es completamente imposible hacer ese reportaje, y finalmente, pues fíjate lo que ocurre con el documental. No lo vamos a contar, pero... Pero me parece muy bien tirada esta analogía, porque de hecho en Line of Duty yo veo muchas cosas de periodismo, ¿no? Que aunque sea de policías y anticorrupción, tiene esos elementos de un poco casi de fact-checking, de oye, ¿cómo has averiguado esta información? ¿Cómo has tomado los pasos adecuados? Y cómo sacan esos interrogatorios. Los interrogatorios son fascinantes, como... Sí, el pitido ese, tío. El pitido ese que es como al inicio, que no sé por qué ese... Que no acaba, están mirándose así a los otros. Estoy esperando el chiste. Diciendo, esto es los cojones, el pitido este, ¿sabes? Y es genial cómo van desmontando las opiniones de los demás o las versiones, y cómo te lo van desmontando con hechos, con pruebas, ¿no? Sí. Esto, Y eso tiene algo de periodismo, de, oye, tienes que soportar tus teorías con documentación, con hechos, con papeles detrás, si no, no vale para nada. Sí. Y tiene mucha de eso esa serie, y por eso también me interesó. Sí, y hay también una guerra no en general, pero ahora, por ejemplo, en esta última temporada, Kate está persiguiendo asesinos en lugar de la unidad de corrupción, ¿no? Sí. Anticorrupción. Y dice que no sé en qué momento define los métodos, las reglas y tal, pero dice que su misión es cazar asesinos, ¿no? O sea, evitar más crímenes, ¿no? Es un poco el discurso famoso de algunos hombres buenos. No lo hace ella, pero el discurso de algunos hombres buenos, ¿no? De que tiene que haber alguien ahí en la garita haciendo el trabajo sucio que nadie quiere ver para mantener el orden. Tienes que a lo mejor, claro, es un ejemplo que a mí siempre me pareció delicadísimo, ¿no? Tienes al tipo que acaba de poner una bomba en no sé dónde y no confiesa, ¿no, tío? Y estás así, ¿qué hacemos con él? Somos una democracia limpia y justa e higiénica. No le toca un pelo al procesado. El procesado está diciendo que en media hora estalla una bomba en el Corte Inglés de Serrano. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos para que confiese o que cante dónde está la bomba y evitar la muerte de la gente? Son cosas jodidas. Esos escenarios también que salen en tu libro, ¿no? Lo de el caso del avión de Southampton, ¿no? Ese se puede contar, además. Medio ético, medio periodístico. Sí, ese se puede contar. Sale como al final, pero no tiene que ver con la historia. O sea, tiene que ver, pero no es spoiler. Un avión... Es un caso ficticio mío, claro. O sea, no lo inventé yo. Ya estoy viendo alguno buscando en Google. Un avión en Southampton, creo que era, que tiene un aterrizaje de emergencia y prende fuego y está a punto de estallar y demás y tal. Y hay un pasajero que rescata a un niño y lo saca y se vuelve a meter dentro entre los gritos de los demás mientras la gente graba con el móvil, por favor, pare, y vuelve a entrar jugándose su vida y saca otro niño y vuelve a entrar otra vez y saca 3 niños, ¿no? Y luego el avión se va al tomar por culo y allí muere todo el mundo y demás, y él salvó la vida de 3 niños, héroe global en esta sociedad en la que todo está grabado, y el tío al final se hospitaliza por todo el humo que tragó y demás y termina muriendo, ¿no? Entonces un periodista descubre que ha rescatado a 3 niños de las mismas edades comprendidas de los niños que él abusó en su vida durante una época, por eso estuvo encarcelado, un pedrasta. Y dices tú, joder, qué historia tengo aquí, colega. O sea, tiene mucho de humor negro. Sí, pero... O sea, solo entre 5 y 8 años, ¿sabes? ¿Sabes? Es como... Tiene mucho de humor negro,
Pero al mismo tiempo, como periodista, es un mensaje que lanza un mensaje de optimismo al mundo, la hazaña de este héroe. No, la hazaña sin reinserción, porque es como la hazaña, este tipo de cosas que pasan siempre te dan esperanzas en el género humano. Sí, por supuesto. Y este tío se jugó la vida y salvó a los niños. Pero ¿qué dices? Pero que también yo lo pensaba mientras lo leía, dices, se puede interpretar como, oye, hay futuro para la gente que ha sido el delincuente más tal, y que al mismo tiempo sí dices, pero que los ha salvado del Sadat, como diciendo, sí. Los quiero. Es que no hay salida. O sea, no hay salida moral a este embrollo. Es como, bueno, oye, estaba mi hija de 3 años, a mí no me gusta eso. Es como, claro, joder, es que hemos retorcido. La historia es retorcida, ¿no? Que sí, les ha salvado la vida, ¿no? Y estas familias es como... Y luego él afortunadamente se ha muerto, porque si no igual reclamaba derechos, yo qué sé. Pero alguna vez pasa algunas noticias de estas de esta gente que tiene como 2 caras y dices, ¿qué cara ofrezco al mundo? ¿O con qué nos quedamos? ¿O se puede ser un indeseable y a la vez...? Haciendo el mal a veces haces el bien sin querer, como en este caso, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero periodísticamente, ¿qué haces con esa historia? ¿La publicas? Yo creo que la publicaría. Claro, por supuesto, se publica, ¿no? ¿no? Se publica, pero es una noticia muy incómoda. No, muy turbia, pero es noticia. Es noticia. Este tío era un hombre que era un pederasta, condenado, estaba en libertad en este momento condicional, lo que sea, y ha salvado aquí a 3 niños, pero vamos, no sabemos con qué motivo. Claro. Pero sí se publica. Pero bueno, es una jodienda publicarla. En ese sentido, cuando está la gente, ¿no? Cuando hay una gigantesca burbuja de amor y paz y todo, y vas tú diciendo, esperad, que la vida no es esto. Ya, pero a veces ese es tu trabajo, contar la verdad. Y dejarlo caer, tampoco asumir las intenciones de esa persona, sino, oye, poner las cartas sobre la mesa, esto fue lo que ocurrió, y que el lector haga el resto, ¿no? En su cabeza, que será... incluso más... Es que tú además no tienes que dirigir, tú tienes que poner los hechos, contarlos, y que tú tienes que dar toda la información posible para que el lector se haga un juicio. ¿Entiendes? O sea, no tienes que teledirigirlo ni siquiera. Esto es lo que ha pasado y esto es lo que hay. Tú, si eres inteligente, sacas una conclusión, pero... A mí me gustan mucho esos libros que son un poco... ¿cómo decirlo? Que son periodísticos o que tienen esa base sólida de alguien que los ha escrito, contando una serie de hechos que pueden ser horribles, pero que notas que no hay ese juicio del escritor de cometer estos actos horribles, esos adjetivos que hace que te vayas hacia un lado, y generalmente a veces hace el efecto contrario, ¿no? Que le quita peso a la historia, porque cuando tú lo presentas frío, aséptico, y que tú tienes que, como lector, juntar toda esa información, es cuando te das cuenta de la gravedad de todo eso. Sí, yo creo que además uno de los grandes pecados de nuestro oficio es pretender sacar las conclusiones que tienen que sacar por sí mismos los lectores, ¿no? Los oyentes. Y que creas que estás bajo sospecha si no te muestras como diciendo, a mí esto me parece horrible. Sí, no has adjetivado. Cuando has dicho que este hombre mató a tal, no lo has adjetivado, no has dicho. Y el muy carcamal. Muy rufián. Sí, ese tipo de periodismo sí todavía tiene éxito. Otra serie por la que te quiero preguntar, que me has comentado que la has podido ver en primicia, Los Reyes de la Noche. Movistar, sobre estos 2 grandes popes de la radio. ¿Puede que basados en alguien que haya existido antes? Sí. Deliberadamente basada en José María García y José Ramón de la Morena. De García hace un estupendo papel Javier Gutiérrez, que es un tipo que está en estado de gracia. Me parece. Bueno, yo disfruto como un loco cuando sale en cualquier película, y en la serie Vergüenza me vuelve loco de risa. Y Miki Esparvé, que hace de Jota, que es como se llama en la serie el protagonista, y que es de la Morena. Sería de la Morena, no es de la Morena. Quiero hablar de esto, me interesa mucho este asunto. Y Javi Gutiérrez pues clava a García, que no es García, es Paco el Cóndor. Paco Maldonado, Paco el Cóndor. Habla como tiene todo, ¿no? Tiene todo. Sí. Y la serie, joder, son 6 capítulos de media hora. Se va a ver de un plumazo. Bueno, de hecho, cuando esto se emita ya está estrenada.
Y está súper bien construida. Tiene unos guiones que hace mucho que yo no veía, una frescura y una diversión. Es García, además, contando sus invectivas, ¿no? Y las contestaciones y tal, con un ingenio y demás. Está muy bien escrita, pero yo tengo un problema moral grave con esta serie y de hecho me ha encargado de escribir de ella, así que tendré que trasladarlo también al periódico. Se insiste al principio de que está inspirada en ciertos hechos y tal y cual, pero has clavado al personaje, tío. Si hubiese sido otro, digo porque es una comedia muy salvaje, nadie puede creerse nada de esto que haya ocurrido de verdad, salvo la histórica rivalidad de los dos en los 90, que eso por supuesto es cierto y demás, y luego hay una inspiración muy vaga, pero hay asuntos muy divertidos en la serie relacionados con el personaje de Paco el Cóndor y su familia y tal, que a mí me incomodaban por dentro. Me pensaba, joder, no, yo no sé hasta qué punto a mí me habría hecho gracia que me clavasen tal cual en la pantalla y me mostrase así con mi familia, aún siendo situaciones de irrisorias, insisto, hasta, hay mucha estracanada, hay mucho, es decir, todo es una gran es algo que en ningún cerebro puede pensar que esto ha ocurrido, pero sí puedes pensar que este tipo era capaz de hacer cosas así porque lo están retratando así. Y es... Sí, la mezcla, ¿no? Que siempre tienes entre el periodista y entre la ficción y los hechos, ¿no? No me gusta ese, no me suele gustar. Puedes estar inspirado, puedes estar basado en hechos reales, pero nunca me ha terminado de gustar, sobre todo cuando se abordan situaciones como relaciones familiares o tal. Cuando sabes que está siendo todo dirigido a la comedia y efectivamente puedes reírte y la gente seguramente se reirá mucho, pero yo en esa risa tenía un fondo muy jodido, porque yo pensaba, joder, si me lo hacen a mí, si lo hacen a cualquiera, tío, salen escenas de... No sé, es que estoy hablando de algo que todavía no hemos visto, entonces es muy poco incómodo, pero... Ya, pero que te genera esa ambigüedad, a mí ¿no? me genera incomodidad. Sí. A mí siempre me genera incomodidad ver a alguien retratando a alguien en la ficción haciendo cosas que jamás haría en la vida real. Porque nunca sabes qué va a pasar a la gente, nunca sabes a dónde va a llegar y a lo mejor, sobre todo, porque realmente no te va a gustar que te lo hagan a ti. ¿Sabes? No, tío, aunque sea una parodia, aunque sea... No hablo de un gag de un programa de Nochevieja. Y aunque sea de gente que ha destrozado a otra gente, aunque sea así... Sí, pero no sé, no me resulta cómodo. Yeah. Pero a lo mejor es algo personal mío, ¿eh? Y desde luego estoy poniendo el último ejemplo. Hay cientos de ejemplos, pero no. ¿Y tú eras mucho de esta radio, de sí, esa época de José María García de la Morena? Yo nada. Yo muchísimo. José María García le he detestado toda mi vida. O sea, sí. Ha parecido un periodista pues que ha hecho muchísimo daño. Te va a gustar la serie. Al deporte. Te va a gustar mucho. No, pero porque creo que además ha hecho cosas para mí atroces. Lo de hace poco lo dijo, ¿no? Cuando dijo, ha habido dos cosas que yo sabía relacionadas con el deporte español, pero que me callé porque no podía el país soportar eso, como dejando debajo, deslizando que había casos de dopaje de héroes nacionales que él se lo ha callado por el bien de España. Eso me parece que atenta contra todos los valores en los que yo creo de periodismo y de dignidad, casi te diría. Yeah. Y eso lo ha hecho mucho toda la vida. Y para mí ha sido un político, no ha sido un periodista. Sí, ha sido un tipo como... Y era un tipo que jamás a mí me consiguió transmitir un mínimo ápice de pasión por el deporte. O sea, de una persona que hablaba de fútbol o de ciclismo y nunca me transmitió el mínimo interés por el deporte. Solo le interesaba el poder, la política, el manejar, todo eso. Y a mí eso me ha generado siempre muchísima urticaria. Él en su mejor momento, que fueron un par de décadas, acumuló tanto poder y tanta influencia que era imposible que se pudiese considerar solo periodista, creo. Es decir, no existe un periodista con tanto poder, ya es otra cosa. Puedes tener un cierto poder en tus editoriales, en tus tal, pero el poder de hacer y deshacer. Luego esas guerras encarnizadas con personas, me aburría, esas cosas personales. Cuando conviertes tu programa al servicio, cuando pones al servicio de tus rencillas personales y tus historias, porque además
era esa época en la que no había mucho más donde elegir. Entonces, al final tampoco... Sí. Bueno, cuando hubo algo que elegir, hubo un cambio. Pero bueno, esto también lo retrata la serie, insisto, a través de situaciones ficticias, pero contando un poco la emoción de debajo, que era el momento en que De la Morena adopta esas prácticas para arrebatarle el poder, ¿no? para convertirse en el líder. Esas prácticas, seguramente no en la dimensión de García, porque el poder que tuvo García no lo tuvo nadie, pero bueno, que cosas de las que los dos se han arrepentido y se han visto y se han por ejemplo, reconciliado. José María García, en el documental de Gil de HBO, El Pionero, sale hablando y digo, es que no tienes ningún tipo de pudor, porque sale diciendo, no, yo apoyé a Gil y le di alas y le ve a los altares porque me hacía gracia, porque me parecía que es como, no sé, como si alguien aquí ahora te dice que no, yo apoyé a Trump porque me parecía un personaje curioso y le di todas las alas posibles y obvié las cosas que dije que veía y me las callé solo por que alguien me genera polémica. Todo eso me genera mucha... Joder, yo era más viejo que tú, pero no lo recuerdo con tanta claridad. Yo es que lo recuerdo mucho en los partidos, en las retransmisiones, en las vueltas. ¿Sabes? El García de la noche que hacía, porque claro, no era opinar o dejar de opinar, era influir para hacer, ¿no? Tampoco era una capacidad de influencia, era capacidad de hacerlo. De hecho, hay una escena en la serie en la que junta a un ministro y a un controlador aéreo, el líder de los sindicatos de controladores aéreos, y dice, cierro la puerta y de este estudio no sale nadie hasta que la huelga termine. O sea, era él... Le imitas bien, ¿eh? Le imitas sí, bien. Joder, yo lo he escuchado muchas noches, tío. Muchas noches lo he escuchado y he tenido la fortuna luego de llegar aquí y conocerlo y tenerle aprecio. Y a De la Morena también. Y a De la Morena también, porque De la Morena además es uno de los que más... O sea, De la Morena me empuja y me pide que me vaya a la SER. O sea, era más, ¿no? Pero él estaba muy interesado también porque me quería tener en el larguero. Soy muy de Javois eso. Siempre... fíjate. Al final te logras llevarte con gente que se odia entre ellos. Sí, pero no. No, pero no lo digo por alguien. No, y aparte yo nunca hago una cosa, ¿no? Que se suele hacer aquí mucho, ¿no? Que es el rollo, ponme en contacto me interesa mucho esta persona y tal. Ha habido gente que se ha interesado en eso, o ha habido amigos comunes. Por ejemplo, lo de García, de hecho... Fue, fíjate cómo es la vida, a través de un amigo común, cero conocido, un tipo gallego, que al parecer era muy amigo de él y que un día coincidimos en una comida. O sea, era amigo íntimo de ese hombre, de una de mis mejores amigas. Y dice, oye, tal, ¿vienes a comer? Y ahí nos conocimos. Y luego sí coincidimos ya con Raúl del Pozo, que es mi amigo suyo. Y yo recordaré un día, esto es una buena historia, un día me llama por teléfono un número desconocido, cojo y escucho la voz que escuché durante 15 años todas las noches. Y me pongo estado de revista. Y entonces me dice que va a presentar su libro, la biografía que le hizo Vicente Ferrer. Y que le encantaría que fuese y tal. Entonces yo digo, hostia, me ha invitado a presentar el libro. No, me invitaba a que fuese a la presentación. Claro, el libro se lo presentaba Felisandro Roldán. Entonces yo ya me doy cuenta y digo, esto es una locura, llamo a David. Mi rollo en Madrid siempre ha sido llamar a David ante cualquier circunstancia. Digo, rápido, botón rojo, oye, que me ha llamado García. Y dice, que me acaba de llamar a mí también, hombre, que es para que vayamos a la librería de público. Y hostia, qué clase, ¿no? Llamar, en plan... Bueno, y efectivamente allí hubo mucha gente y fue un acto muy bonito. Pero no sé. Pero tienes esa especie de habilidad social que yo creo que es una habilidad social pasiva. Es de alguien, pero es de alguien que yo creo que no tiene prejuicios. No, eso no. y que te sabes desenvolver muy bien. Y yo a ti siempre te he visto como esa chaqueta que la puedes llevar a cualquier sitio y no desentona. Desentona un poquito, lo justo para que pueda parecer que tenga algo de... Ya. No, intento no... Pero te manejas muy bien, puedes ir a comer con alguien de un perfil político muy escorado y esa misma semana, que yo me lo has contado una vez, de irte con otra persona total, y llevarte bien con todos y no... No son amigos, pero es gente con la que no me importa si procede o si ocurre conocer. Porque primero yo escribo, tío. Soy muy consciente de que yo escribo y soy muy consciente de que... Es un junkie de historias y de anécdotas. Estar en una posición así me ha permitido acceder a lugares que en mi vida, ¿sabes?
Y ayer he estado en casa de Manuel Alejandro, que probablemente sea el mejor compositor en español de todos los tiempos, de la canción ligera, ¿no? O sea, que ha compuesto todos los éxitos de Rafael, y de Julio, y de Rocío Jurado, etcétera. Y estaba fascinado en aquel despacho, tío, con su piano, con las fotos, con tal. Estaba deslumbrado. Me costó meterme en el papel de periodista. Pero son cosas que me permiten mi oficio. Entonces, a mí este señor, si no fuese para una entrevista, pero me hubiera dicho, oye, te he leído tal y me interesa conocerte, yo cojo un taxi y me voy para allí. Y no le pregunto con quién te llevas bien o con quién te llevas mal, para ver si puedo ir o no, o si eres facha o eres otro, porque es que me va a dar cosa entrar en tu casa si eres un tipo que tal. Hombre, no me tengas a gente colgada, ¿sabes? Tipo Alabama, ¿sabes? Pero joder, no. Quiero decirte, la curiosidad, desde luego, siempre ha podido al prejuicio, ¿no? Y la curiosidad ha podido al prejuicio, me gusta sí, como hombre, lema. Ahí siempre lo he dicho, hay unas líneas rojas con las que está marcado el terreno de juego. Yo no estoy delante de una mesa cenando con un tipo que haga unas opiniones, que defienda a ETA, o que me diga que los gays no se pueden casar o que no tienen derecho a no sé qué, tío. Me levanto de la mesa y me voy, y probablemente entre insultos, ¿no? Pero nunca me he sentado con gente así, gracias a Dios, y porque el abuelo también, o sea, tonto no soy, y por lo demás, tío, dentro del campo de juego jugamos todos y cada uno con sus ideas. Yo soy un tipo al que no... quizás lo que me permita también, pues yo qué sé, tío, tolerar mucha clase de gente y a veces llevarme bien con ella, es que nunca estoy convencido de tener la razón en determinados asuntos. ¿Sabes? No escucho, bueno, tal, discuto, sí. Pero el otro día lo escribí y creo que me pareció una voluntad y probablemente no lo sea, pero solo discuto cuando estoy convencidísimo de que no tengo la razón. Eso me gusta mucho, ¿sabes? Porque anima la mesa, me divierte poniéndome en un papel que no es mío. Sí. Nada, pero si tengo razón y la tengo de una forma tan clamorosa, me da una pereza para no discutir. A mí también. A mí vete a la mierda. Eso se lo escuché a Keanu Reeves, el actor, que me hacía muchísima gracia, que decía, yo he llegado en ese momento de mi vida en el que si tú me dices que 2 más 2 son 5, te digo, perfecto. Genial, ya está, no me voy a molestar. Sí, claro. Y para mí me ocurre con lo que tú dices, cuando es algo que yo tengo esa seguridad, no gasto ni un ápice de esfuerzo en tratar de convencer a otra parte, porque nunca va a llegar ese acuerdo, o nunca va a llegar. Y en parte porque creo que, pues, para mí es una pérdida de tiempo. Entonces, que yo qué sé, ¿cómo puedes argumentar? Son cosas muy complejas, tío. O sea, muy complejas, muy sencillas. Está hablando de temas así como más consensuados, pero incluso en otras situaciones y demás y creo que no hay. Tienes que buscar esto lo cantaba Fito Páez, un enemigo a la altura del conflicto. Si no hay conflicto, tío, no te voy a convertir en mi enemigo, claro, porque entonces estoy bajando yo aquí a unas profundidades que no me interesan y no quiero perder el tiempo. No, pero eso es muy tuyo, eso es lo que te decía, esa chaqueta que no encaja en ningún sitio y a la vez te vale para cualquier ambiente y cualquier... Fíjate, todavía conservo algo que a mí me gusta mucho, que es la conciencia del intrusismo, ¿no? No hablo de mi profesión, que esa ya la he superado, la tuve, porque no he estudiado ni nada, pero sí del intrusismo de una cierta clase social, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ayer en esa casa tan espléndida, cuando me dejé la bolsa, como siempre me voy dejando cosas, digo, entró un momento que me dejé la bolsa, entonces fui corriendo para no parecer que estaba llevándome cosas. Siempre sonaba cubertería en tus mangas. Pienso que van a pensar, ¿no? Ese rollo de que luego digo, qué tontería estás pensando, y efectivamente es una tontería, pero todavía conservo eso. O sea, yo qué sé, me invitan a... Esto fue un trabajo, o sea, iba a ir a esa casa sí o sí desde cualquier posición, ¿no? A hacer la entrevista. Pero a veces te invitan a una fiesta o te invitan a tal. Y no ando así, ¿no? Claro. La copa y me olvido de todo. Pero es verdad que cuando es algo como muy exagerado, es como... No quiero recibir ningún secreto de nadie, ninguna confidencia, porque luego esa confidencia, si se cuenta por ahí, todo el mundo va a pensar que soy yo. Quiero, no me lo cuentes, ¿sabes? Sí. Bueno, te tengo que contar algo, por favor, no lo cuentes. No me lo cuentes. Primero, si eres famoso, lo voy a publicar. Sí. Segundo, cuando echa a volar... Pero cuando es un amigo mío que te cuenta, Javo, esto no se lo puedes contar a nadie, vengo de no sé cuándo, David, me voy que no pasó así, pero David, me voy al ABC. Y esto tal y cual. Y yo temblando todo el día viendo como que parece un confidencial me mata. ¿Sabes? Diciendo, y entonces es como, no quiero, mejor. Cuando ya se sepa, que se va a saber, ya lo sabré yo, ¿sabes? No te preocupes, no me interesa la información privilegiada porque me ponen el disparadero. Eres como Ventín, el periodista, el que no quiere noticias. No, por supuesto, yo no se lo voy a decir a nadie. Con esas cosas soy una tumba, ¿no? Y me he enterado de millones de cosas de las que ni quisiera haberme enterado.
que luego han salido publicadas. Pero prefiero no saberlo porque yo tengo tal complejo de culpabilidad que si sale en alguna parte filtrado, pienso, van a pensar que fui yo. Me pusieron a prueba y fallé, Vale, pues era una trampa. Entonces en estas casas o tal y cual, como después de un cuadro voy a ser yo el tío al que van a decir, a ver, el del pueblo, ven aquí, ¿sabes? Que no tienes ningún guión en el apellido, ven, a ver, ¿qué te llevas ahí, ¿sabes? Pero, y eso es un poco extensivo también a tu vida en Madrid también, un poco como piensas que esta ciudad es de paso a lo mejor y que quieres coger todo lo que puedas y... De recibir gente, sí, o sea, de escuchar, sí, pero más en otra época. Ahora ya estoy otra vez, ya me he vuelto al... Decías tú, el escritor erizo. Ando en un círculo muy concreto y muy afín de amigos y generalmente la política ya, estos políticos que te decían de comer y tal, ¿no? Que al principio, yo que sé, hace 10 años así, te llamaban por quién es el chico nuevo de la oficina, y fui a un par de esas y ya no volví, no tengo... también la curiosidad tiene un límite. y además a mí me está encantando esto de ponerme a escribir libros, entonces no tengo tampoco... Cuando tengo, ¿sabes el calendario de Google del móvil? Sí. Tengo un puntito debajo cuando tengo cosas, ¿no? Viajes. Entonces cuando veo 2 semanas así, por ejemplo, con la que tengo esta semana, esto no es trabajo, esto es placer, tengo 2 semanas sin puntitos, es como wow, y puedo estar las 2 semanas en casa tranquilamente. Salvo salir, pues a la entrevista de ayer, salvo hacer tal, pero 2 semanas en casa. Y cuando tengo muchos puntitos, que es comida con X, cena con Y, tal y cual, luego me lo paso como un enano. Pero la víspera, que sabes que es lo que valoramos aquí en esta mesa, es como, uff, mañana qué bien estaba yo en mi casita con mi pijama, viendo algo, leyendo, eso me gusta mucho. Yo tengo la fortuna de tener una novia a la que le gusta mucho también salir, y si no fuese por ella yo me hubiera tirado muchos meses en casa sin ver a nadie, no te creas, ¿eh? Y de hecho ahí responde la supresión del WhatsApp, y ahí responderá la supresión de las redes sociales, y ahí responderán muchas cosas que espero en el futuro para poder tener tranquilidad y dedicarme a escribir, porque he encontrado un placer que antes solo tenía cuando veía gente y salía por ahí, ¿no? Y ahora lo he encontrado de repente metiéndome en historias y tal. Yeah. Sabes que una vez fuimos a comer hace unos años a Norte y Sur, me acuerdo. Estaba cerca de mi casa, al lado de la casa de Sabater. Y fuimos a comer y acabamos esa noche en El Amante, me acuerdo. Joder, qué memoria. Y había... Además me acuerdo perfectamente porque había varios actores y te dije yo... Oye, ¿habías visto los Goya? Sí, te dije, he visto a 3 actores aquí seguidos. Y me dijiste, es la fiesta de los Goya, imbécil. Como en plan, eres muy perspicaz, pero es donde estamos. Ah, vale. Y no, pero me acuerdo de ese día porque comiendo en Norte y Sur cogiste un boquerón o algo así y se te cayó una gota de aceite en un zapato mío, ¿no? Ah, sí. Sí. ¿Cómo? O sea, no me extraña que no te olvides. Y me acuerdo porque lo llevé a un sitio de una zapatería aquí cercana a que lo arreglaran un poco, que lo limpiaran, y ha estado 2 años y medio en la zapatería. Ah, sí, te olvidaste de él. No, porque no salía el boquerón. El tipo me decía, es súper serio, me decía, es la mancha más difícil a la que me he enfrentado en ¿Sí? mi vida. Y me hacía preguntas, ¿pero de qué es exactamente? Y estaba el tipo fascinado. Entonces yo iba cada mes y medio, pasaba por ahí y le decía, ¿cómo van? Si trajeron una máquina especial para... Oh, qué buena esa mancha, pero no la quites nunca. Hombre. No, y ya hubo un momento en el que ni me acordaba del zapato, cómo era. Ni me acordaba qué zapato era, porque lo llevé y pasó tanto tiempo y el hombre me hablaba y yo decía, es una metáfora muy bonita de lo que es Javois, que incluso una mancha se te queda indeleble, de algún modo hace cosas sin querer, se te queda marcado para toda la vida. ¿Sabes lo mejor de todo? Que no me gustan especialmente los boquerones. Sí, seguro. ¿Sabes? Si fuese una navaja, un trocito de pulpo, pero los boquerones los cojo cuando ya no hay nada más en la mesa, ¿sabes? Efectivamente, encima es muy tuyo eso, muy tuyo. Y antes de que te marcharas, te quería preguntar por... No puedo, porque además la última vez me he echado la bronca, no preguntarte por el Real Madrid. Oh, pues sí, me parece una muy buena pregunta. ¿Cómo lo ves? Tú que eres más zidanista que Zidane, yo creo. Sí, siempre muy zidanista. Creo que se le está valorando poco. No sé qué tiene que hacer, ganar 15 Copas de Europa para que se le empiece a valorar un poco, incluso en el madridismo. Lo veo en una época de transición, porque los grandes jugadores, esto es un cliché, pero es que el fútbol es un cliché entero prácticamente. Los grandes jugadores, cuando se van, dejan un hueco tan grande que no te queda otra que hacer una transición. No puedes pretender que Hazard vaya a hacer de Cristiano Ronaldo, ni darle el 7 a nadie, ni esperar que
de repente los 60 goles o 50 que marcaba cada temporada los vaya a marcar entre todos y a ponerle remedio, porque si no se hubiera ido ya mucho antes. Y si vamos a ganar lo mismo con Cristiano que sin Cristiano, le hubiéramos sacado 300 millones de euros, ¿sabes? Y no fue así. Y ya está, que se pueden ganar títulos. Y joder, el año pasado se ganó una liga valiosísima. Y este año pues deberíamos también poder ganar esta, pero no parece nada fácil. Y en cuanto a la Champions, que es nuestra competición, pues yo creo que hicimos todo lo mejor, o sea, hemos llegado a lo más lejos que podíamos llegar. Sí. Es una desgracia, pero no me parece tampoco, teniendo en cuenta que los 2 años anteriores palmamos en octavos, y teniendo en cuenta sobre todo que desde el minuto 1 hasta el último de la partida de vuelta no hubo ni un momento en el que dijese vamos a pasar o vamos a marcar, tío. Es que era wow, conseguimos ese gol, se pudo conseguir el de Benzema en Stamford Bridge, que hizo un paradón este tipo, y a lo mejor así, pero es que no había, ¿sabes? Cuando el equipo no llega, no hay ni pulmones, tío, no era como... Saltan las alarmas, ¿no? Como sí, pero oye, estabas jugando las semifinales de Champions, ¿no? Eso a mí es lo que la gente a veces se le olvida valorar. Yo creo que tiene mucho mérito. E incluso ese dolor que sientes después de caer en semifinales, sí, que pasó como Mourinho esas 3 semifinales seguidas, sí, pero ese dolor que sientes un poco, volverlo a tener me quedo a las puertas, porque no es tan dramático como caer en octavos y tal, pero te duele un poco más porque lo ves cerca, estás casi acariciando la final. No. Pero me parece bonito ese caer, y me parece una temporada ya meritoria. El llegar a estar entre los 4 mejores de Europa, competir y tal, y llegar, ya me parece que tiene mérito. Es como en baloncesto llegar a la Final Four. Oye, pues has llegado ahí, que lo que luego pueda pasar entre los 4 mejores, bueno. Nos ha hecho disfrutar de 2 rondas más, o sea, hemos alargado el fútbol hasta mayo, que es lo mínimo que se le puede pedir a un equipo con Madrid, pero esta plantilla siempre que ha llegado a semifinales de Champions ha sido para ganarla, tío. Claro, no palmamos en Champions. No palmamos en la sensación de que Modric nunca había perdido ninguna eliminatoria, ¿sabes? Jugando titular o algo así, que era un dato demoledor. O sea, estos tipos en los últimos años, no siempre evidentemente, se palmó con Boni, pero los últimos años llegar a semis era garantía de que ibas a ganar la Champions, porque lo habías hecho ya 3 veces, tío, 4 veces. Y entonces yo entiendo y me parece bien que haya dolor, me parece bien que haya tristeza. Claro, pero en el momento que nos da igual, entonces estamos jodidos. No hay nada que celebrar. ¿Qué pasa? Que es que cuando ves la superioridad tan aplastante del rival, tío, pues tienes que callarte, ¿sabes? No puedes ni echarle la culpa a nadie, ¿no? Pues estamos ahora mismo con el tiempo ese de tinieblas que decía que están citando siempre los de Podemos, joder. El mundo nuevo que no acaba de amanecer y el mundo viejo que no acaba de... No estoy muy puesto en referencias de Podemos. De irse. Pues esa frase me gusta mucho. Lo que no acaba de morir, lo que no acaba de nacer, ¿no? Sí. Y... Bueno, que no se puede ajustar perfectamente la metáfora a su trayectoria política. No terminó de nacer tampoco, pero bueno, en cualquier caso, con el Madrid está ahí. El Madrid está ahí y me preocupa más los que vayan a nacer o los que se vayan a instalar en el primer equipo que los que se vayan a marchar, porque los que se van a marchar por viejos. Como se marcha todo el mundo. El Madrid han cubierto una etapa dorada, la segunda mejor etapa dorada de la historia del Madrid, si no la primera. En títulos, desde luego, la segunda. Que son los Ramos, que son los Modric, que son los Marcelo, joder, que me da mucha pena. Es terrible, se le da, porque Marcelo ha sido, tío, el mejor lateral izquierdo del mundo, colega. Le ha pegado el viejazo muy pronto, ¿eh? Además, no es tan mayor para ir. Sí, pero bueno, es una banda. Las bandas son muy largas, tío. No, muchos kilómetros, efectivamente. Y Marcelo llegó aquí con 18 años. Y cuando tú te pones a defender y eres muy buen defensor, pues puedes dar más años. Pero cuando también eres extremo y además de ser lateral, pues imagínate que te casca, porque... Y bueno, pues Karim y etcétera, ¿no? Y todos los que llegaron después, como Toni Kroos, pues son tipos que han hecho historia y que se van a tener que marchar en algún momento y que se irán apagando poco a poco en el campo, tío. Lo que está haciendo Modric esta temporada me parece de homenaje. Modric es de las personas, de las pocas personas del mundo a las que yo creo que le vino fenomenal el confinamiento. El parón ese de repente, porque había encadenado mundial, tal, una edad, mucho ritmo, y de repente ese parón de 2 meses que hubo, a Modric le sentó fenomenal porque volvió genial y desde entonces no ha bajado el nivel. Pero además qué difícil es que haga alguna cosa mal, tío. Incluso cuando está mal, cuando está bajo... Tío, errores no forzados, o el otro día contra el Chelsea igual, estaba como superado y demás, pero cada vez que hacía algo era como para darle un poco de sentido a las cosas. Kroos y Modric cuando paren, será que no pueden tener mucho recorrido, ¿no? Que tardan un poco en girarse, pero siguen haciendo todo bien, incluso da la sensación de que es un poco lo de Cristiano también, lo que pensabas, o Messi, dices, son gente que dices, realmente por poder... En tu cabeza dices, me lo imagino jugando hasta los 50 años porque solo un par de detalles o una falta o un remate tal.
Es muy curioso. A mí la figura de Messi me parece apasionante, ¿no? Cristiano, por ejemplo, se recicló, ¿no? En delantero de área, un tío muy rápido que arma el disparo rapidísimamente y sobre todo una capacidad goleadora brutal, devastadora. Y Messi centímetros más atrás, ¿no? Sí, mucho con de una visión de centrocampista juego brutal, con un dar orden, dar jerarquía. Y luego también, lo quieras o no, soy Messi, tengo a dos tipos mirándome. Y esos dos tipos mirando, pues le quitan los ojos a otro. Claro. O sea, eso es importante. Pero luego, claro, la desaparición del Messi del gol del Getafe, la desaparición del Messi de tantos goles, esa bala fulgurante que se marchaba tal, tiene que ver con el físico, evidentemente, pero la capacidad también de... Tú te fijas cuando hace el regate, yo es que veo muchos vídeos, me gusta mucho, no estoy viendo mucho fútbol ahora actual porque odio el fútbol sin público, pero me encantan ver vídeos. Y este momento que él no pensaba en décimas, pensaba antes, o sea, en menos 0,5, menos 1. O sea, el balón estaba saliendo y él sabía perfectamente lo que tenía que hacer, ¿no? Y eso lo vas perdiendo con la edad. Lo vas perdiendo con la edad, no lo vas ajustando. Sabes que el tobillo no te va a responder. Claro. Mi cuerpo y mi cabeza están perfectamente acoplados. Cuando llegue la pelota, el primer regate que le hace el de Getafe, digo el gol de Getafe porque lo vi ayer, le está viendo la pelota y sabe perfectamente con lo que tiene que hacer con ese y con el siguiente, como en el ajedrez. Porque al siguiente le mete la cabeza como que me voy por aquí y la saca. Es un gesto maravilloso. Coge al otro y hace, me voy a meter en este carril, de repente la saca, el otro ya se fue y ya se quedó libre para atacar los otros dos. Eso es una conjunción perfecta de cabeza y cerebro, de cabeza y piernas. Cuando las piernas, y no es que sea lento ahora, pero ya no eres. Sí, pero le pasa por ejemplo un poco a Sartre, que de repente ves que no aguanta en ningún... Que su cabeza está pensando regates que no puede hacer. Y que hay gente que no se sabe acostumbrar a eso. Hay gente que sabe reciclarse, como tú has dicho, que es muy analítica de su capacidad y dice... No puedo hacer esto, pero puedo hacer esto otro. Y hay gente que no acepta, o sea, no es capaz de decir, no puedo cambiar mi forma de jugar porque es esta. Ya. Y mi cuerpo, mi cabeza tiene en mente un juego que mi cuerpo no hace, no va a dar. O sea, como de Top Gun, está extendiendo cheques que el cuerpo no puede pagar. Estoy pensando en este regate y como es lo que sé hacer, lo voy a intentar. Y llego 3 segundos no tarde, claro, es una vida eso. No puedes, quieres ganarle al sprint a este y luego no puedes. Cristiano Ronaldo lo que ya no hace, creo, es adelantar la pelota a 40 metros, como la adelantaba antes, para correr como un loco detrás de ella. Pues esto ya no lo puedo hacer, la toco atrás y busco un lugar mejor en el centro del área en donde puedes rematar de cabeza, ¿no? Y Messi no coge el balón en el centro del campo y se pone a correr como un loco hacia adelante. No ya para marcar el gol o para regatear por gatear, sino porque cuando le sale la gente al paso se quedan los compañeros libres, ¿no? Y eso ya no lo puedes hacer con la misma insistencia, brillantez y resolución que lo hacías antes, ¿no? Entonces el tipo se da 2 pasitos atrás, coge la pelota y te coloca unas bolas que te cagas. O se acerca al área y es un martillo porque ha disparado a puerta 1.000.000 de veces y tiene una puntería extraordinaria de tiro en juego, de tiro parado, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú crees que Zidane va a seguir o no? Porque hay un poco de misterio, de dudas y Sergio Ramos. Tío, misterio y dudas es las 2 marcas de identidad de Zidane, ¿no? Es tremendo, ¿eh? O sea, si no hay misterio no hay Zidane y si no hay dudas con él no hay Zidane. Es un tío imprevisible. No tengo ni idea ni la tiene el mejor periodista deportivo de este país. De lo que probablemente ni la tenía Florentino Pérez cuando se fue la otra vez, o sea, no la tiene nadie. Claro. Es parte de su encanto, ¿no? Y ya está. A mí me encantaría que estuviese muchos años, pero otro día me preguntaron en la radio esto y yo dije, primero, el Madrid no es un club para tener un entrenador de 18 años porque este tipo le sale pelo para que se le vean las canas solamente, ¿sabes? acaba arrugado. Pero claro, ya me gustaría, sobre todo porque yo creo que en un vestuario como el Real Madrid el equilibrio psicológico y el tratamiento de los jugadores y el hacerlos saber importantes y demás es fundamental. Y hay muchas cosas que se le critican a Zidane, que si las órdenes que da que son como muy absurdas, que si tal y cual. Que no lo creo. Pero eso, para empezar... Para mí es como un mago, que da las órdenes cuando la gente no le está viendo. A lo mejor no tiene 200 pizarras y no ha escrito 300 libros, tío. Pero tampoco creo que... O sea, a veces se le menosprecia eso y yo creo que el tipo toma decisiones, incluso a veces, pues la del Chelsea me parece muy errónea, sinceramente, lo de los 3 centrales y adaptar tu esquema al del rival. Pero... creo que sí que tiene ideas que... Pero le salió en contra del Liverpool, o sea, que lo que es que no es un tipo muy gritón ni que parezca muy... esta gente que parece que tiene que permanecer enfadada para que se la tomen en serio, ¿no? Que pasa muchas veces, ¿no? Como la gente que tiene que estar siempre demostrando y actuando, que está muy ocupado, que está muy liado, que tiene muchos proyectos como Pantomima Full. Pero Zidane, lo bueno que tiene es que como no tiene que demostrar nada a nadie, se le nota. Entonces, no tiene afán de caer bien, no tiene afán de caer mal, no tiene afán de gloria porque tiene toda la gloria del mundo. Claro, de lo que digan de los periodistas, de lo que tal. Está muy por encima de eso. Y yo creo que eso se percibe en el vestuario y yo creo que a veces
bueno, no lo creo, es un hecho, se le infravalora mucho porque no hace el teatro, no actúa. Sí, bueno, ya sabes que este deporte y tantas otras actividades de la vida, todo consiste mucho en apariencia, tío. Por supuesto, y incluso lo de Hazard riéndose con sus compañeros, que dio tanto que hablar, dices, a mí me da igual, pero que dices, hay que entender que esto es un juego hasta el final, ¿no? un teatro, ¿no? Entonces tienes que un poco que... De seguir con la actuación un rato más, sí. Claro, y es lo que yo le achaco a Hazard, ¿no? Y yo he salido de funerales llorando y estar descojonado en la puerta con un compañero. Claro, Dice, si me parece natural, me parece mal hacerlo si tengo a la familia del muerto o a mis propios padres ahí llorando. Sí. Bueno, no es estético. Oye, espera, vete al bar un momento, no lo hagas en el propio tanatorio, ¿sabes? Claro. Sales del campo y hay tipos ahí, tío, que están en el vestuario. Y yo no jodidos. quiero que Hazard esté llorando, porque igual que no creo que un médico cuando se le muere un paciente esté hundido en su casa, porque es su profesión y se dedica a eso, y si un futbolista tuviera que estar hundido cada vez que pierde, acabaría en un psiquiátrico. Pero yo creo que a Hazard es lo que se pide es decir, oye, maneja mejor las cosas, ya tienes una edad, ¿no? Tienes que saber un poco cómo van estos focos, las cámaras, tal. Sí, aparte, bueno, pues eso, tío, mira que has marcado 60 goles cada temporada y ganado 4 Champions, pues exacto, bueno, pero tío, sí, que tampoco... Estás en la picota. Tampoco estamos como para que la afición... Tú eres la cara visible de este, entre comillas, fracaso, pues dando la oportunidad... Y son cosas que no te cuesta nada, ¿sabes? Puedes pensar, esto... yo lo pienso muchas veces. Evitar la torpeza, Lo pienso muchas veces escribiendo. Me apetece escribir esta frase, me apetece decir esto tal. Pero puedo hacer daño a gente que no lo entienda y tampoco el artículo va a salir igual y tal, y a ti qué te cuesta quitarla, ¿no? Sí, ese balance de daños, ¿no? Yo qué sé, es que a mí me da igual. Bueno, depende, chico, a mí no. Hay frases que a lo mejor a mi padre le molestan. O hay frases que a lo mejor a cierta persona con la que me llevo bien pues le molestan porque es que no son necesarias para entender el artículo. Es una broma que con la gente se va a reír, pero a lo mejor a esta persona no le va a hacer gracia. Entonces no me cuesta nada quitarla, ¿sabes? Tampoco, no me cuesta nada dejar de reírme. Puedo tener muchas ganas saliendo del campo, me veo a mis amigos de toda la vida ahí en el equipo contrario y tengo ganas de echarme unas risas con ellos. Pues le digo, oye, hablamos luego. Ahora no, que tengo aquí al capitán llorando y no quiero aquí delante hacer el número. Y puedes decir, ¿qué más da a la gente y tal? Bueno, pues que a veces la gente importa. No siempre, ¿eh? Que hay gente y gente, pero a veces la gente importa. Sí, y luego a mí como espectador dices, es como cuando a mí me ocurre a veces con el teatro, ¿no? Que digo, no me gusta a veces la sensación cuando salen luego todos a saludar y sale el malo. Y dices, a mí me gusta irme a mi casa pensando que este es un... Sí, que este se fue, que estrelló el coche al salir y mató a 2 niños. Que este es un desgraciado, efectivamente. Sí. No me gusta ese momento en el que sale y sale abrazado a todos. Y dices, no, pero eso es parte del talento, ¿eh? O sea, la suspensión de incredulidad es como... Ahí en ese momento, sí, en estos 90 minutos de obra te lo crees y luego... yo ahí, ¿sabes qué me pasaba con algunas pelis o... Que si quería mucho a un personaje y lo mataban, buscaba rápido otra peli en la que el personaje estuviese bien, el actor. Ya está bien, está sano. Eso es lo que hiciste con Omar Little. ¿No? Esto no lo hice con Omar Little, ahí se quedó suspendido. Pero me pasa a veces como qué duro fue, no se merece esto. Que entonces busco este actor donde está, que salga bien y lo veo. Está guay. Está muy bien. Porque yo me meto mucho en las historias, ¿sabes? Claro, las vivo mucho, pero me meto lo suficiente como para saber. En el teatro, digo, en el cine no. Yo en el cine acaba la película y ahí se quedan los malos y los buenos y me creo la historia durante un buen tiempo hasta que veo otra peli de otro y digo, mira, ya está. Siempre además, ¿sabes este chiste recurrente que tu pareja dice, te odio y ojalá dejarte algún día para olvidarme? Siempre le hago el mismo chiste, que es de algún actor relacionado con otras pelis y digo, mira, era cartero y ahora es asesinado a sueldo. Siempre es chistes de mierda, ¿sabes? Y entonces me mira con cara de, pero siempre el puto chiste de mierda. Pero me hace mucha gracia, ¿sabes? Yo qué sé, tío, con personajes y tal. Joder, mira qué bien acabó, que estaba ahí en la mafia y ahora está aquí en el siglo XVII haciendo, en fin. Pues oye, Manuel, me lo he pasado estupendamente contigo. Ha sido un buen cierre de temporada en el hotel. Siempre me encanta poder charlar contigo de esto y de aquello. Muchísimas gracias, un placer y que no sea la última vez. Seguro que no. Que haya más libros, más conversaciones, para no hablar de ellos. Más boquerones. Que es a lo que venía. Yo venía, que no hablemos mucho del libro porque llevo muchas entrevistas sobre el libro y yo no sé qué decir. Y creo que de los libros cuanto menos se hable mejor porque se leerán con más ganas. Así que la conversación me ha encantado y espero que algún día te pueda ahorrar para comprarte unos zapatos nuevos.